Suscríbete a La Panterita. Eran jornadas lluviosas, de mucho viento, incluso donde bajó la temperatura llegó a refrescar. Hoy la máxima estará en torno a los 35 grados en horas de la siesta. Lo mismo mañana, sí, a partir del domingo comenzaría de vuelta la inestabilidad climática, según está observando en el pronóstico meteorológico, y también el lunes, el día del partido, pero en ese sentido hay que decir que no hay mucho de qué preocuparse porque el estadio NRG, donde debutará Paraguay ante Colombia, posee techo retráctil, así que eso no va a afectar el correcto y normal desarrollo del partido. Sí, para las prácticas puede llegar a incomodar bastante. Desde ayer ya la albirroja trabaja en la Universidad de Houston, porque es el predio que oficialmente la organización de la Copa América le concedió. Hasta el miércoles estaban trabajando en otro complejo. A partir de ayer se mudaron allí con todas las comodidades, lógicamente, en la Universidad de Houston, donde hoy vuelven a trabajar 18 horas de aquí, de esta ciudad, para hacer el cambio horario. En Paraguay tenemos una hora más, es decir, ahora son las 10:30 de la mañana aquí en Houston. La albirroja hoy trabaja 18 de aquí, de este estado, y 19 en horario paraguayo. De vuelta a puertas cerradas, una constante en realidad desde que el plantel se mudó aquí a Estados Unidos. No hubo prácticas aún a puertas abiertas, no hubo atención a prensa, y todo me hace pensar que recién el domingo se va a tener esa actividad, porque ya hoy van a practicar a puertas cerradas. Mañana, que seguramente será uno de los entrenamientos más importantes, es probable que de vuelta se dé la misma condición. Y el domingo, sí, en la conferencia oficial, que será en el estadio en horas de la tarde, y vamos a tener la chance de ver 15 minutos del último entrenamiento paraguayo para el partido ante Colombia. Así que reportando desde aquí desde Houston, nosotros ahora nos dirigimos a retirar las acreditaciones en un hotel céntrico que dispuso Conmebol, y después ya estamos listos para toda la gran cobertura de Fútbol a lo Grande Radio Monumental para esta Copa América, que tendrá el puntapié inicial de la albirroja el día lunes enfrentando a Colombia aquí en Houston, Arturo, compañeros. Víctor, ¿vos aquí dónde te vas? ¿Al centro de acreditación? Sí, aquí nos estamos dirigiendo, de hecho estamos ahora en el Uber transitando en la ciudad con un tránsito no tan caótico a esta hora, pero sí en algunos lugares se complica y maneja bastante rápido aquí los ¿Sabes por qué? choferes en Estados Unidos. Sí, en un ratito vamos a estar centro de acreditaciones, vamos a anotarnos ya, a sacar todo para tener todo listo en cuanto a lo que se requiere para el trabajo normal de la prensa aquí en la Copa. Te decía porque probablemente encuentres a colegas colombianos también ahí, o de otros países, y podés sacar las entrevistas correspondientes de la Copa. Ahí te podés ubicar, te podés encontrar con colegas. Sí, seguramente estaremos con colegas colombianos y también mexicanos, porque notaba que en el aeropuerto había mexicanos que venían para la Copa América. Pasa que aquí mañana es el primer partido en Houston entre México y Jamaica. Están jugando en el estadio NRG. Entonces se nota que hay desplazamiento de colegas aficionados que vienen a ver a su selección mañana para el debut. Por supuesto, los colombianos que seguramente van a ir llegando en las próximas horas, al igual que nosotros que ya nos vamos instalando. Así que reportamos en un rato desde el centro de acreditación. Imaginamos que habrá un movimiento interesante con los colombianos, los mexicanos y los que estamos ya llegando para vivir esta fiesta de la Copa América. Muy bien, Víctor. ¿Y qué pasó con tu maleta? Y tuvimos un pequeño imprevisto, pero nada que no se pueda solucionar. Desafortunadamente me parece que querían revisar un poquito lo que teníamos adentro, porque en realidad no es que me sacaron nada ni me robaron alguna de las cosas que tenía, sino que abrieron en una esquina, en un agujero, como para cerciorarse probablemente. Me dijeron que así es lastimosamente la seguridad del aeropuerto de Houston. Pero bueno, nada bien que no podamos solucionar. Estaremos después, nos avisar, Víctor, cuando esté en el centro de acreditación. Perfecto, Arturo, ya atento aquí para informar otra cobertura de Copa América para Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Hasta más tarde. Muy bien, Víctor Villalba. Contacto, enviado especial a Houston, Víctor Villalba. Saca la maleta y no vuelvas más. ¿Qué es lo que vos crees que el programa está musicalizado? La sonora. ¿Cuántas sonoras hay en la mitad, Arturo? Una. Y después la réplica. Nada que ver con la primera. Años 60. La Sonora Dinamita. Este ya es... Estos temas no hacían ellos. Ahorra con Personal Pay y aprovecha este viernes 21 y sábado 22 de junio el 20% de reintegro pagando con QR en restaurantes y bares de todo el país. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Luego al otro día llamaron a otros técnicos, otros. Esta selección no sabe a qué juega. No ha podido. No juega.
Y lo peor de todo es que nosotros le hemos perdonado la vida. Esa Paraguay que vino... Vuelvo a decirles, ¿hace cuánto no los goleamos? Claro, pero... La época en que le goleamos hasta allá. Te digo, el partido que jugamos aquí contra Paraguay, no jugamos para nada bien. Contra una Paraguay que todo el mundo... ¿Ve cómo es que te llamas vos? ¿Dónde es que jugamos? Exacto. No se conocían. Pero es que la selección... Pacho, esta es de las Paraguay más... digamos, más débiles. De las paraguayes. O paraguayas. No sé, ustedes me van a corregir. Pero yo cuando veo esta Paraguay, nada que ver con ninguna aquella con la que tuve la oportunidad de enfrentar. Un día, el mellizo puso un módulo, llamó a unos. Luego, al otro día, llamaron a otros técnicos, otros. Esta selección no sabe a qué juega. No ha podido. No juega. Y lo peor de todo es que nosotros le hemos perdonado la vida. Esa Paraguay que vino... Vuelvo a decirles, ¿hace cuánto no los goleamos? Claro, pero... La época en que le goleamos hasta allá. Te digo, el partido que jugamos aquí contra Paraguay, no jugamos para nada bien. Contra una Paraguay que todo el mundo... ¿Ve cómo es que te llamas vos? ¿Dónde es que jugamos? Exacto. No se conocían. Pero es que la selección... Córdoba, ¿qué opinión de eso tiene? Yo creo que tiene verdades a medias. De que Paraguay está por un momento no bueno, tiene razón. Ahora, de la época en que lo goleábamos, decía, era Paraguay clasificada ya. Paraguay. Las veces que vino Colombia a ganar la Paraguay acá, Paraguay ya estaba clasificada. En esa última fecha. Hasta malagradecido me parece Córdoba, porque si no le ganaba Paraguay... No, el que habló era otro. El que dijo pero lo que dijo... Córdoba fue el que dijo que no parecemos una selección de... Córdoba. Lo que nos debe pero de la goleada era otro. Sí. Voz. Lo que nos debe preocupar es el concepto que tienen de Paraguay hoy día, independientemente que lo diga un colombiano, que lo diga Córdoba, que jugó, que fue campeón de América, es el concepto que hoy tienen de Paraguay. ¿Cómo nos miran? Yo, en eliminatorias anteriores, no de solo de esta eliminatoria, hubo equipos que reservaban como hay 2 partidos y ningún equipo, a excepción de Brasil en algún momento... Si uno mira los datos estadísticos, vamos a encontrar que ninguna selección normalmente gana en los combos los 2 partidos. Alguna vez le pregunté al Tata sobre eso, y él me dice, lo que pasa que para el primero, con el formato anterior, el primero tenés tiempo para preparar, y el segundo te queda un entrenamiento para preparar el segundo partido. Entonces, eso complica. ¿Qué hicieron muchos técnicos? No llevan todos sus titulares al partido más accesible para preparar el partido local. Hasta Venezuela nos hizo eso un día. Y vino y nos ganó un partido, no la vez que nos eliminó. Anterior, trajo 4 o 5 que no juegan, dejó 4 o 5 titulares porque le interesaba más ganar su partido local. Ecuador hizo lo mismo con Bolillo, solo que vino y perdió acá. Y después tenía que ganar allá porque para él el partido local era clave. Creo que jugaba con Perú y cuando eso era el rival directo y terminó empatando en Quito. No le salió bien la jugada. Es decir, a Paraguay comenzaron a verlo como una selección débil de local. Y esto es lo que remarca ahora Córdoba. Tienen lo que nosotros pensamos, ellos piensan sí. Somos ganables claro, para ellos. Antes nosotros le miramos a Colombia y Ecuador, le decíamos nosotros. Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay, y después ya estamos nosotros. Sí. Y ahora ellos nos ven a nosotros como así nosotros mismo, lo veíamos. Campeonato aparte, como diría el técnico, y técnico de y Sudamérica. eso no es, que alguien declare eso, no es producto de 6 partidos ni de 8, no, es producto de años. de malos resultados de una selección, porque si le preguntaran, te dirían que la última buena selección que se acuerda te va a hablar del 2010, del Mundial de Francia, del Mundial de Sudáfrica. Sí. Aunque para el 2018 le ganamos en su cancha. Con los errores de Ospina era la que sí, Tacuara y... Pero por eso digo, no depende de un resultado, sino de una acumulación de rendimiento. Nosotros comenzamos la gente todavía no destaca. Colombia en la época que nos gana y nos elimina, después de haber ido al Mundial del 89, creo que es que nos elimina Colombia. Habíamos ido a México y teníamos la esperanza de repetir. Ahí Colombia le agrega algunos jugadores delanteros como Asprilla, después había Iguarán, jugadores rápidos, desequilibrantes, y termina eliminándonos. Pero siempre le faltaba esos delanteros porque ellos siempre tocaron bien la pelota. Hoy no ellos comienzan con Marroquín, Alfonso Marroquín, en el 85 en Juventud América acá. Acá, sí. ¿Y vos sabés de lo que pasa? No. ¿Querés saber? Sí, va a tener final. No, así no. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo. Verídico. A camisetas similares jugó, pensó la audiencia,
pensábamos nosotros, y era un partido preliminar y con esto concluyo. Brasil jugó con la azul y con la amarilla jugó Colombia. Creíamos nosotros que el que era la inversa, que el que jugaba con amarilla era Brasil y jugó con azul. Que siempre era y así. tocaban, y decíamos, no, puta, estos brasileños. ¿Sabe quién eran? Los colombianos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con última tecnología de control de suciedad. Proba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super Shell, mejor por lejos. Son Jairo Trey, aparecía Ampudia en el equipo colombiano. Por eso un poco lo que dice Carlos de la historia. Sí, Avanzaron mucho, sí. Es la realidad. Hoy tienen centrales en el mundo que te pegan más que los futbolistas paraguayos, es decir, te marcan, son más agresivos. Nosotros hemos perdido esa agresividad de la marca y el fútbol necesitaba marcar el territorio, sobre todo determinados futbolistas que se desenvuelven en determinados sectores de la cancha. Y esto le agrega la cantidad de delanteros que tiene. El respeto que tienen que imponer un central hace rato no tenemos. Y Son Colombia, muy buenos los nuestros. Que Realmente. antes no te pegaban o antes no te marcaban, hoy te marcan, hoy no te dan espacio. Por eso que no era fácil ganarle, pero generalmente le ganaba. Pero pasaron Porque una transición ellos y después recuperaron. Pero no es fácil, nunca fue fácil ganarle. El problema era que ellos te daban ventaja en la marca antes. A todos esos equipos del Pacífico siempre te daban ventaja, es decir, no era como marca un futbolista paraguayo, un futbolista uruguayo, un futbolista argentino. Ellos eran más light y eso era una ventaja si vos sos mejor técnicamente. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Santos Borré de River, que fue de River. Sí. Él es ahora el mimado arriba en el ataque. Ahora está en el Inter de Brasil, viene de Europa. Sí, Germán, pero los colombianos estaban leyendo. Sí, es el Es el delantero número 1 hoy de Lorenzo. De Lorenzo. Por eso dice ¿Sí? Santo Borré. Sí, Santo por encima Borré. de Borja, que viene haciendo goles. Santo Borré. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.pe. ¿Y qué va a ser el entrenamiento? ¿Cuánto de la selección para el partido del lunes? El domingo dijo Víctor. No, pero hoy seguramente va a alinear todo para tener 3 días, 72 horas. Gustavo Gómez, ¿con quién juega? Hoy tendría que ser el entrenamiento más fuerte. Para mí va a jugar Valbuena Gómez y Alonso por izquierda, si no se recupera Espinosa. Pero Gómez... y Velázquez la derecha. No, a Valbuena hoy yo no lo quitaría del equipo, y a Gómez no lo quitaría tampoco por lo que significa Gómez, así que como Gómez no tiene problema de perfil para jugar por izquierda, lo pongo a Gómez como segundo hasta aquí en central. los amistosos no probó esa dupla. Yo Gómez, yendo pero un poco a lo que decía Córdoba, que no estaba escuchando a los compañeros, a ver, es remombante lo que dice Córdoba por quién lo dice, porque es un emblema del fútbol sudamericano. Córdoba, con todo lo que ha ganado como arquero de Boca Juniors sobre todo, es un nombre importante del fútbol colombiano, pero es la realidad pura. Como recién lo decía Carlos, desde hace muchísimos años que a Paraguay lo ven así. Paraguay se ha convertido en un equipo saca puntos. Vamos a jugar contra Paraguay, listo, ahí vamos a sacar puntos. Uno de afuera lo ve así, escucha que hablan así, es triste. Pero no todos hablan así. Pero es real. Esa frase no le va a escuchar a Bielsa decir. Ah, bueno, Lo piensa, pero no te lo dice. Lo piensa, pero no te lo dice. A mí me parece que Colombia puede llegar a Yo creo que Córdoba tiene que preocuparse de su Colombia. ¿Me puedes dejar terminar a mí, Arturo? Pero te voy a dejar terminar, pero vos lo aplaudís a Córdoba. No lo aplaudo a Córdoba. Nosotros sacamos reflexión de lo que dice. Es lo que dice él, es la pura verdad. Porque uno tiene amigos y habla y dice, sí, pero Paraguay hoy está muy débil, es la selección para sacar puntos. Es la realidad. Lo que pasa es que muchas veces lo queremos decir. Ahora, Colombia... motivante que es para el jugador paraguayo, Germán. Ojalá que sea motivante. Pero es la hora de la rebeldía. Es la hora de la rebeldía. Le pongo este video en el vestuario ante el partido. Es la hora de la rebeldía. Pero Colombia tiene un gran pecado que todavía no lo han podido superar. A los jugadores hoy no le llega este video, Germán. Le entra por uno y le entra por el otro. Además, muchos de estos jugadores ni saben quién es Oscar Córdoba. Ni saben quién es Oscar Córdoba. Sí, el 50% de esta selección paraguaya no sabe ni quién es Oscar Córdoba. Le va a entrar uno y le va a salir por el otro. Carlos, Colombia tiene un gran pecado que nunca lo pudo superar hasta el día de hoy. Porque el jugador colombiano lo lleva en el ADN. Gana un par de partidos, anda un poquito bien y se alza y se agranda y se cree que es el mejor del mundo
Y hoy Colombia, para mí, se siente así. Sí, hoy se siente superior a Brasil, superior a Argentina. Como después del 5 en Sudamérica, claro. Sí. Por eso es muy bueno para Paraguay, para bajarle el copete. No, yo creo que, vamos, si fuera por un video podés ganar un partido, creo que estamos equivocados. No va a ganar un video. No, pero déjame. Por eso. Yo creo que Colombia, el problema del futbolista colombiano es el sentido de la responsabilidad. Independientemente que sea grande o no sea grande, yo no analizaría porque no tendría los elementos para decir que un equipo es agrandado o no. Claro, como pero yo jugué ahí, Carlos, y tengo amigos colombianos, lo puedo decir. Yo digo, no es que me comentaron, lo vi. El colombiano es así, pero yo lo que siento, y con jugadores que estuvieron ahí, entrenadores que trabajaron en Colombia, te diré, el problema del colombiano es el sentido de responsabilidad. Técnicamente siempre fueron buenos, muy buenos, y no rindieron, muchos de ellos no rinden afuera por esta falta de sentido de responsabilidad. Paraguay, y basta mirar a hechos recientes, ¿quién le daba algo al preolímpico de Carlitos Jarazaguer? Nadie, ninguno de nosotros lo dábamos que iba a ganar preolímpico. Él recurrió al ADN del fútbol paraguayo, a marcar, a disputar, a darle una intensidad, que siempre fueron los elementos de Paraguay y que siempre incomoda a cualquier rival, como Canadá incomodó ayer a Argentina. Más de eso Canadá no puede hacer, porque esos 20 metros finales donde vos necesitas la técnica, el talento y la jerarquía, eso no se adquiere, no se mecaniza. Podés decirle, triangulen así, tiren este tipo de paredes, le mecanizás, le das arma, pero después pasa por la calidad técnica del futbolista, y eso no tiene Canadá. Nosotros hoy creemos que tenemos con determinados futbolistas que tienen que todavía confirmar. Otros que la gente sigue pensando ya no van a dar más de lo que han dado. Pero eso digo, si si el plantel de jugadores de Garnero entiende que nosotros primero, como premisa, tenemos que incomodar al rival, tenemos chance de complicarle a Colombia el lunes. Si nosotros queremos jugar huyendo de la responsabilidad que tiene cada futbolista que entra de asumir lo que tiene que hacer en el campo, no tenemos chance. ¿Por qué no asumen lo nuestro? Porque uno juega en Inglaterra, los dos juegan en Inglaterra, el otro juega en Brasil, los otros juegan en Argentina. ¿Qué se llama identidad? Tenés que reunirte aquí, dejar los 4 meses acá, que sepa y que no viaje más para la selección y olvidarse que no de cuenta bancaria y olvidarse de y que no juegue más. Porque tiene que haber mucho amor. Lo que pide Carlos es amor. Necesita que se despierte la selección. No, pero se llama pertenencia. Claro, vos tenés que saber. Claro. Pertenencia. Y es lo que esta selección es muy liviana. Cuando dice Carlos, lo que tiene que hacer Ricardo es poner otro tipo de fortaleza en la cancha, agregarle a la técnica amor, agregarle a la técnica fuerza, pelea, lucha, que haya un complemento. Claro, nosotros, correctísimo, nosotros creemos que vamos a ganar con una genialidad de Enciso, de Sosa, de Adam, de Cacu, de Almirón, y no es así. Los partidos que han jugado este grupo de jugadores, a excepción de los pocos, algunos que jugaron poco, nos demuestra que no es así. Nosotros tenemos que recurrir. No, yo digo por lo que dijiste de Carlos Jarazaguer. Claro. Me ajusto a tus palabras, porque si antes decíamos quién integra el equipo de Carlos Jara, ¿cómo? Como que pasan desapercibidos. Totalmente. Y reemplazó carácter con nombres. Totalmente, y le fue bien, porque ahí vos veías, por ejemplo, el 9, Pérez, creo, Aldo Pérez era clave para su esquema, porque era el primero que perseguía rivales y colaboraba en la recuperación de la pelota. Imagínense Argentina campeona del mundo, termina jugando Álvarez, que es un gran jugador, todo lo que quiera, pero era suplente y le saca el puesto al goleador Lautaro, que es un toro que te cubre, que te define, que es una cosa tremenda. ¿Por qué? ¿En dónde está la diferencia? El sacrificio, cómo pelea, cómo recupera. Terminan eligiendo eso los entrenadores. Y McAllister le saca el puesto a Paredes, que Paredes era el volante titular de toda la época de Scaloni. Y le vino bien porque se lesionó los Celso también. A veces una lesión te abre el camino. Te abre el camino. A veces vos encontrás el equipo con... pero parece o una clave de Argentina. O a veces una expulsión. Esto es lo que yo pido. Aparte de lo que podemos adornar en palabras, el amor, el cariño, pertenencia, un montón de cosas, yo lo que digo, Paraguay corre para atrás. Yo lo que quiero es que Paraguay el lunes corra para adelante, que cuando tira una pelota hacia adelante el equipo corra para adelante, que salga a buscar, que se aleje del área. Ahora, pero ¿cómo presionas, Carlos? Porque a mí me tocó ver, y a todos en realidad, partidos de la selección donde quisimos hacer eso, pero salían a presionar 5, y después
te dejaban un espacio terrible y ese espacio terrible no jugaban en contra. Porque no podíamos achicar, no sabíamos achicar. Y en el mano a mano, lo que estaba diciendo, el mano a mano viene un delantero y el central lo mira. No lo encara. Y si vos no encarás, si estás jugando mano a mano, ¿qué vas a hacer? Porque entendemos mal la presión. La presión, si vamos a ejercerlo, tiene que hacer todo el equipo. El bloque. O si no, no es presión. Es aventura. Hacerle correr a Enciso 40 metros como corre él, para ir de frente al jugador rival que tiene la pelota, es una tontería, es desgastarlo inútilmente, cuando yo puedo reservar esa energía de Enciso para cuando el equipo tenga la pelota. Porque vos, y basta ver Canadá ayer en la primera etapa, tocaban los laterales, iban los dos puntas. Cuando este lateral, porque la pelota viene supongan venga de derecha hacia... ¿Por qué vos estás retrocediendo la pelota? Para cambiar al otro lado. Pero cuando cambiaba el lateral izquierdo a Acuña, ya estaba el otro presionándole. Y tenía que tirar larga. Es decir, tenía... Claro, ya no te da más chance. Pero es todo el equipo el que presionaba, y el equipo canadiense estaba en 25 metros como máximo, como achicaban, y esa es una presión. Pero empezó mal, empezó mal porque le ganaron la espalda 3 veces los primeros. No, porque eso Argentina lo estudió. En los primeros 11 minutos Argentina metió 4 pelotas detrás de la última línea. Para Di María. Imagínate. Sabiendo que ese no es el juego de Argentina, pero lo estudió para ese partido. Pero Brasil le hizo el gol así, Imagínate un detalle, que tenemos que copiar de eso. Argentina tiene a McAllister, tiene a Messi, tiene a Álvarez y tiene a Di María. Los 4 picaban al vacío. Sí. Nosotros, nuestros jugadores, los de arriba, quieren pelota al pie. Sí. Y el fútbol es daño detrás de la última línea. Argentina no le salió porque le faltó precisión. Claro. Porque el zurdo, que era Messi, quería tirar hacia la izquierda. Y cuando sos zurdo y tirás a la izquierda detrás de la última línea, la pelota va hacia afuera. Por eso el arquero se equivocó 2 veces. Exactamente. La derecha lo mismo. Cuando Messi hace las 2 jugadas que son fantásticas, el pase, que parece fácil, no lo es del medio. Bueno, Scaloni estudió al rival. Sí, señor, totalmente. Voy en la previa. El rival es inferior a Argentina. Sí. Y Scaloni se toma el tiempo, entre comillas, de saber cómo juega el rival. Sí, por supuesto. Yo, si tengo la otra película, puedo decir, somos autosuficientes. Que se vean ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente. Es un mérito de Scaloni lo que dice Carlos, cómo planteó el partido, porque estudió al rival, sabe lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. Si yo, Carlos Quise, le doy la dirección técnica y le digo, Carlos Quise, aquí están los hombres, asumí la dirección contra Colombia, ¿qué equipo pones y cómo jugás? Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yo hago una entrevista, Carlos Quise, olvídate que está acá, te hago una entrevista y te digo, ¿qué haces primero? ¿Ves el material de Colombia? ¿Ves cómo se mueve? Estudiar 3 partidos distintos de Colombia cuyos rivales juegan de distinta manera para no encajonarte en uno solo, y todavía no va a dar la conformación de Paraguay ni igual cómo va a jugar. ¿Qué harías vos con el equipo de Lorenzo? ¿Cómo juega Lorenzo? Te podés imaginar que también Lorenzo estudió a Paraguay. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. Dijiste cómo jugó Argentina porque Scaloni estudió a Canadá. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Y es simple porque a nosotros nos sorprendió Canadá. A todos nos sorprendió porque no lo teníamos. Vos ayer al mediodía preguntaste quiénes juegan en Canadá. No, es cierto, es cierto, pero vos ayer preguntaste. No, pero todos nos callamos. ¿Te acordás cuando preguntaste? Pues no conocemos. En cambio, cuando vos ves a Argentina y a 11 minutos, hasta Messi picó 2 veces en ese periodo de tiempo. Y entonces vos decís, a nosotros nos sorprendió Canadá, a Argentina no les sorprendió. Y lo sabían, lo tenían. A eso voy. Súmate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Carlos Quise asume la dirección técnica de Paraguay. Va a haber Colombia, 3 partidos. Elegí 3.
No, 3 partidos que te muestra el estilo de Colombia. Pero yo supongo que Lorenzo juega distinto contra Brasil, contra Argentina, Sí, pero supongo que el técnico también sabrá qué hacer. Claro, pero no va a perder un estilo. Hay un estilo en cada equipo. Hoy es más vertical Colombia. Hoy ya no tiene el tiquitiqui de antes. Hay un estilo rápido. Lo primero que tenés que hacer si vos te sentís menos es incomodar. ¿Cómo incomodás? Vos que no tenés la pelota, sos el que decidís. Atendé bien lo que digo. Sos el que decidís qué jugador rival va a tener la pelota. Y ya sabés que Colombia entre ellos toca. Y bueno, se la tiene que dejar a los centrales la pelota. Pero hay algunos que no manejan bien la pelota ahí. Carlos Quise, el técnico de la selección paraguaya contra Colombia. Nosotros somos el asistente, le estamos haciendo Carlos. Se comparte. Claro. Carlos Quise va a decir. Él es responsable del equipo. Sin asistente, sin él es que va a la conferencia, el que le va a hacer escuchar él. No, dentro de lo ¿Cómo haces? Primero, pero él te reportea a vos, Arturo, ¿no te diste cuenta? ¿Por qué? Vos le haces la pregunta y él te necesita un abogado. Te contesta con una pregunta. El único, ¿quién decís vos? ¿Qué decís vos? Está eludiendo la pregunta. ¿Quién es el único que te contesta con una pregunta? El paraguayo. Y vos le dijiste cómo va a jugar. Paraguayos en el mundo. El paraguayo es el único que contesta con una pregunta, otra pregunta. Para resaltar mi respuesta. Te dieron unas ganas. Tenés locos y decís. Carlos Quise, técnico de la selección, ¿cómo juega? Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Ya sabe lo de Colombia, cómo ya está. Ahora, ya vio todos los partidos de Colombia, analizó. No quiero entrar... Porque este no va a ser un partido más para Paraguay. No, lo que quiero decirte es, no quiero entrar porque yo jugaría con 3 centrales. Pero como no va a jugar Paraguay no, con ¿cómo jugaría vos si sos el Carlos Quise forma este equipo y así juega contra Colombia? Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center. En Farmacia Catedral, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Es tu problema, Ricardo, no sos vos que va a responder. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la Costa, Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed junto a vos toda la vida. Comenzamos con el arco. Banana será. No. Desde afuera con Morínigo. Técnico. Sí, yo creo que podemos irnos a tomar un café, Germán. ¿Qué decís? Vamos, acá al frente. Sí. Mate cocina. Habla solamente Carlos. ¿Y que se cae Arturo con Carlos? ¿Vos que necesitas alguna evaluación técnica? No. ¿Vos que necesitas alguna evaluación técnica? Sí, amateur. Dan ganas, déjate joder. No, sí, por eso en el barrio dirigí también, sí. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Y cuál es el problema que hagamos nosotros con Carlos Quise? Si es tu problema, ¿cuál es? Llama a buscar otro con la consola y que venga. No. A la puta. Perdón. Nos está echando a todo. Me salió del alma. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casas Centrales, Cibeyala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Casi que Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Salí de la portería. ¿Con Coronel o con quién? Morínigo. Está bien. ¿Y yo qué está mal, vio? No, porque en esa cara sí, algo sí, le dijo. Algo le dijo, le hizo cara. ¿Por qué le hace cara? Eligió no rompa la bola. Ferro, ¿En el arco quién? Parece Gómez, Arturo. ¿Quién en el arco? Parece Gómez. ¿Quién Gustavo? Gustavo, la cara que le puso a Coronel en el partido anterior. Claro. Puso la pelota al piso. Como diciendo, hablame. Atendé bien. Carlos Quise, técnico de la selección. Le pone a Morínigo en la portería. ¿Qué práctica tenés vos con Morínigo con la línea de 4? Vos no estás jugando con un riesgo, ¿no? Una pregunta. No, primero. pero se supone que yo estoy... No es que asumo hoy y mañana juego. No. ¿Cómo el equipo puede ganar la Colombia? Digo, teóricamente... Si ya no tenés tiempo. De lo que mirás de afuera. Ahora, si en el día a día yo veo que le está pesando dentro del plantel, tomaría otra decisión. Como esa ¿Cómo parte, te jugaste, dijiste Morínigo? Porque esa parte desconozco. Estoy hablando de Él afuera. no puede hablar con conocimiento, tiene que hablar con conocimiento. Él es el técnico de la selección. Él está trabajando con la selección. Usted lo está presionando mucho a Carlos. Sí. Le quiere cambiar la forma de pensar. No voy a cambiar. Si yo lo conozco, ¿qué va a cambiar ese caprichoso? Le quiere cambiar al arquero. Sí, le quiere cambiar al arquero. No. Acá la única cosa que yo quiero aclarar, y quiero tu garantía para jugármela en todo, es que no se va a enojar conmigo el muchacho, porque si no después todos mis errores me va a repetir en la consola. No, me va a cobrar si ya no amenazó hace un rato.
Comenzamos, Morini con la portería. Sale jugando, veo. Y no, depende. contestame la pregunta que te hago. Morini con la portería. Sí. Ahí se va ese. Acá está tu puesto. Anda, hace lo que quiera. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 227-37 Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Atención país, Carlos Quise conforma este equipo contra Colombia. Fue técnico de Paraguay en 1991. Copa América justamente. Sí, señor. ¿Con quién estaba cuando eso? ¿Trabajando con quién estaba? No, ese fue después. No, contigo. Si vos fuiste contigo, el yo fui el vos el representante, vos tenías mi ficha. Sí. Yo le hablé toda la vida tuviste mi ficha. ¿Quién era tu cuerpo técnico, Carlos? Roberto Paredes y Denis. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Vos sos brasilero que hace de Colombia. Claro, Morini con la portería. ¿Cómo hacer con Coronel para ponerla a Morini? ¿Qué le decía a Coronel? Lo que te explica un entrenador cuando te saca, si es necesario, a veces no es necesario. Y si yo soy Coronel, te digo, ¿por qué me saca? Y te digo, porque lo veo mejor al otro técnicamente. ¿Y cuándo lo vi al otro, señor? Y lo vi, lo sigo, lo conozco de Libertad, lo trabajé, lo veo en el campeonato paraguayo, lo tengo visto, tiene muy buenas condiciones. Y señor, ¿por qué no lo puso ante usted? Porque estaba esperando su evolución y quería conocerte un poquito más a vos, y entonces te dejé jugar para tener un razonamiento y una conclusión definitiva de lo que me podés dar y lo que no me podés dar. ¿Quién va a estar en el banco cuando yo sea titular? ¿Quién va a estar en el banco? Morini, ¿O le saca a Coronel? No, si le convenzo y está feliz, lo llevo a él. Si no está feliz, no le llevo ni al banco. Así luego veo. Y así el fútbol, como en cualquier trabajo. Mira, si acá viene uno y está triste, ¿qué va a hacer vos? Y le doy algo para alegrarse. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero apostarla tiene 100% de fe, por eso incluyendo a Paraguay en tus combinadas participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% apostarla. Pero yo no tengo ese poder económico de aumentarle el salario porque no manejo administrativamente la selección. ¿Quién le digo yo le da? ¿Y con qué le vas a alegrar? ¿Con un presente? No. A la selección paraguaya vos no le vas a premiar ni le vas a decir en vestuario si ustedes ganan el premio doble. Pagale el amor, Arturo. Primero tiene que estar el amor a lo que haces. En la selección no se juega por la plata. Esto gana mucho más sus respectivos clubes que... Ojalá tengan el pensamiento de que no se juega por la plata. No se juega. No, ojalá tengan el pensamiento. Pero que jueguen por algo, porque si no juegan por la camiseta... ¿Quién te pidió tu intervención? ¿Y por qué Cafa entró, señor? Y por atrevido. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy Pay. Lateral derecho. No, línea de 3 dije. Perdón, ¿cómo va? Si le te encanta línea de 3. Los dos marcadores stopper son Gómez y Alderete y Libre Balbuena. A la derecha Velázquez, a la izquierda Espinosa. En el así va a formar, se respeta. Sí. Después Cuba y... Pero yo te hago otra pregunta. Primero, señor, quise que tu esquema es muy riesgoso. ¿Por qué? Y porque está subestimando a Colombia. Al contrario. No. Yo te hago una pregunta y ya está. Julián Ináchez significa alegrón, que es lo que más a usted le gusta. Con Velázquez se transforma en una zona más defensiva. Es que acá lo que hice le enloquece la línea de 3. Sí. Una metió la pata porque hizo línea de 3 con lateral y se fue hace a la 40 años. Espera. A mí también me gusta línea de 3. Se aprende ahí. Espera, pero vos no le viste a Colombia cómo juega. Sí. Y como Paraguay tiene poca consistencia en el medio, yo necesito reforzar la zona de disputa en esa zona, no en la cercanía de mi área. Quiero pelear un poquito más afuera. Y le va a meter a Matías que se vaya, veo. Matías juega de volante, Matías es el que más se va a ir. Matías es volante. ¿Y para qué se va a ir? Aparte Colombia, la pelota. ¿Cómo si probablemente te va a tener la pelota y no va a tener vos? No, vos tenés que competir en el medio. Aparte Colombia no tiene 9 referentes, porque Borré no es 9, arranca de atrás. ¿Para qué va a tener tantos centrales? ¿Línea de 3 está bien? Borré es un jugador que se mueve, picador, pero por eso voy a tener uno que sobra. Bueno, ¿quién sale de Paraguay entonces? ¿Algún delantero? Su medio. ¿Algún delantero? El medio es Cuba, arrancó con Cuba. Ya está sacando un delantero. Y claro, si no termina el equipo, sobra jugador. ¿Puede ser o no?
Qué pesado sos. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Atención, Garnelo, que Carlos Quise te está tirando señales. En la portería le pone a Morínigo. No, él no juega con línea de 3, no son señales para ganar. Vos me preguntaste cómo haría mi equipo. Tenés razón. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Carlos Quise plantea este equipo, reiteramos. En la portería, Mourinho. Los tres centrales. Gómez, Alderete y Valbuena. El líbero. Valbuena. A la derecha. Velázquez. A la izquierda. Espinosa. ¿Y en la media cancha cuánto pones? 2 más ahí, que son Cuba y Villasanti. Cuba y Villasanti. Sí. ¿Y dónde va a jugar Villasanti? Esta es la media cancha. Sí. Cuba va a jugar, según vos, ahí va a jugar Cuba, según vos, para que salga el equipo acá. Del medio hacia la izquierda Cuba. No está viendo la gente. Y del medio a la derecha. Transmitimos para que. Claro, niño. ¿Qué es lo que te Decirle pasa? no que venga más. ¿Qué es lo que te ocurre a vos? Están todos alterados, están todos celosos, no se les puede preguntar. El televidente está mirando y eso lo Espera un ratito. Decirle no que venga más hacia acá. Atendé bien lo que hace Carlos Quise. Sí. Ahí puede haber un vacío. ¿Entre quién y quién? Y ya está diciendo, entre Cuba y Villasanti. ¿Se parte la cancha en mitad? Mitad. ¿Cómo? Explican un poco. El jugador que juega en la mitad de la cancha, y cualquier jugador tiene que dividir. ¿La referencia es el punto de la mitad de la cancha o el punto penal? ¿Qué es lo que te pasa? No le explico, Arturo. Pero imaginariamente vos tenés que dividir la Espera cancha. un ratito. Primero que te equivocás con Cuba si es lo que querés hacer. Cuba con uno más no le cuesta mucho, tiene que jugar con otro, con 2 más. Sí, con un 4. Paraguay va a jugar con 3, estamos de acuerdo. Pero como yo como hago con línea de 3, cuando la pelota. ¿Estos 3 van a adelantarse más? ¿O dónde se quedan cuando Cuba tiene la pelota? No, estamos hablando defensivamente todavía. Sí, pero ¿cómo te moves para que pueda moverse Cuba y Villasanti? Y en bloque. Va a salir jugando, veo. Voy a explicar que es necesario porque es el error de todos los dos volantes internos en el fútbol paraguayo. Villasanti y Picalucena no saben jugar tácticamente. Cuba y Villasanti no saben jugar. Cuba y Peralta se comieron el primer gol por una forma de marcar. Cuando vos jugás solo, cuando yo soy capaz de jugar con 3, pero no tengo en Paraguay 3 y quiero potenciar los delanteros que tengo, si no jugaría 3-5-2, ¿verdad? Pero como no tengo los volantes con llegada, que es decir, que te van a pisar, entonces por eso, arriesgando, jugaría 4 en el medio, porque necesito darle una sacudida a la selección con los resultados. Entonces vos tenés que Peralta y Villasanti, ellos no tienen que jugar uno al lado del otro. Si la pelota está del medio hacia la izquierda de nuestro sistema defensivo y el encargado es Cuba del medio a la izquierda, Villasanti se debe convertir en volante central. Para explicarlo mejor. ¿Está jugando Brasil así él? Sí. Es decir, los dos volantes, lo único que tienen que tener en la cabeza, en la mente, es que le tiene que ver la espalda al compañero. Todo el partido. No pueden, ¿por qué no pueden jugar uno al lado del otro? Porque si te meten un pase, los dos quedan fuera de combate. Con un pase ellos quedan fuera de combate. Al medio, regalás todo al medio. O al costado, pierden. Les pasó la pelota, ellos perdieron. Entonces vos tenés que, es decir, para explicarlo más sencillo. Cuando jugás con dos centrales, uno rompe y otro sobra. El trabajo de pistoneo que se hacía antes, Carlos. Así uno rompe y otro sobra. ¿Por qué no quieren hacer? Porque a veces vos corres al pedo, aparentemente, y ocupás ese espacio. Pero eso tenés que mecanizar, no hay forma, es la forma que tenés que marcar, no hay otro, todos los grandes equipos lo hacen. Entonces vos, con más razón que no sos un gran jugador, lo tenés que hacer. Entonces ahí vos solucionás en parte. Si tenés problemas en la zona del medio que te puede pasar, entonces cerrás el volante de afuera del lado contrario donde está la pelota.
No, eso es mecanizar el movimiento. ¿Y cómo si no tenés tiempo va a mecanizar el movimiento? Pero se supone... No, es Pero se viene entrenando. ¿Cómo si el partido contra Colombia ahora? Hacerla menos complejo. No, pero vos se supone que... Hacerla menos complejo. No es complejo, usted lo hace complejo. Es fácil lo que dice Carlos. ¿Cómo va a ser fácil? Pero vos estás hablando de alguien que cayó en Pasa paracaídas. que a Arturo le gusta la simplicidad en el fútbol. Un día le dije a Torrente y me dijo Torrente tiene razón. Pero no cambió. Y así le fue. Y así le fue. Y así Un le día le fue. dije a Gabriel Torrente, ¿qué tanto quilombo? No, el único que me dice. El tipo que más trabajaba era y el tipo que más perdía, pobre. Entonces le pone, Carlos Quise, le damos la selección, atención pueblo paraguayo. Y armó un quilombo con la selección. Le pone a Cuba y él le pone Villasante en el medio línea de 3. Y después paran la cadena oficial. Tenés razón. La cadena oficial. Transmite CP1 Radio Nacional de Enciso. ¿A dónde? Por derecha. No. A falta ni uno ahí acá. 4 tengo ahí. No, el medio no, ya están los 4. Me quedan 3 lugares nomás ya. ¿Y el equipo? Enciso. Pero con Cuba y con Macías Villasante, ¿quién? Espinosa y Velázquez. Que sube. Velázquez más atrasado, casi una línea de 4. Qué soñador. 3-4 es. Pero nunca vi. Claro, un 3-4. Parana, pero qué soñador, Carlos. Que se le dije, genio. Te voy, fíjate Hay que lo de soñar en grande, Arturo. No, y se va perdido por perdido. ¿Por qué va a ser perdido por perdido? Es más, está más compacto si jugaba Villasanti. Villasanti con Cuba, que son los titulares. Claro. Sí. Almirón a la derecha y Sosa a la izquierda. ¿Dónde está más compacto? ¿Con el equipo que te digo o con ese equipo? No, lo que yo estoy hablando es si vos sabés cómo ataca áreas de Colombia. Está más protegido con tu equipo. Sí, Gambetta... Larga a la izquierda, ¿y después? Área gambetea como gambeteaba Rossi. ¿Te acordás de Rossi de Cerro? Para afuera. No, hacia la platea o hacia la preferencia. Sí, para afuera, no se mete. No se mete. Y por eso se mete, pero lateral de su gambeta. No no te es daña, vertical. no te golpea. El que es vertical es Luis Díaz, él sí. Sí, él sí. Flecha. Con él, Flecha. tenés que decir. Ahí lo agarra Velázquez, ahí quiero ver. A Velázquez vos del lado de afuera. Cuando Velázquez. En la primera que le mete un burrazo que lo tire para la platea de costado, al lado y de lo afuera. acomoda. Y ahí tiene que llegar Carlos, la ayuda del volante. Una vez contaste que vinieron a verlo a Rossi. Y el que vino a verlo te dijo, no me sirve porque no gambetea. Sí, ahí aprendí. Sí. Y a partir de ahí comienza a mirar de cómo gambetea. De arriba, ¿quién lo trae el equipo? Enciso, Ángel y... Ángel de 9 Vareiro. Adrián. ¿Quién Ángel? Ángel Romero. Pero usando una presión culepicística en el falso. ¿En qué posición, Ángel? ¿Por izquierda? Voy a Sí, 9 jugás. Adam. ¿Y quién juega a la izquierda? Enciso, Vareiro, Adam. Colombia tiene... Yo necesito marcarle a los dos volantes centrales como mínimo y sacarle a lo mejor con el tercer volante que juega Colombia con 3 a encimar para que no me manejen la pelota. Entonces necesito 2 en el medio que inicialmente que me trabajen sobre los 2 volantes del equipo rival, los 2 volantes de contención. Lo que mejor me pueden hacer es la tarea entre Sosa, Almirón y Ángel y Enciso, elijo esos 2 últimos que cité para hacer esa tarea. Si tengo dificultades, yo lo puedo corregir como abrime Ángel a la derecha, Enciso a la izquierda y quedó el 3-4-3 sin problema. Si me complican los laterales. Si no me complican los laterales, los cierro para que ellos no me manejen la pelota. ¿Qué es lo que busco? Que Colombia me tire pelotas largas de 20, 30 metros a través de sus 2 centrales. Que divida. De Davison Sánchez y Lucumí, que pelotero. Claro. Que divida. Esa es la idea. Y ahí en el juego aéreo te caga la risa, Carlos. Después que salga o no salga es otra cosa. Está bien, se entiende. Pero vos sabés... ¿No le gustó, Arturo? Carlos, ¿No le pero gustó? hay un problema. ¿No le gustó? Recién dijo algo, Germán, que parece fácil, porque nosotros nos caracterizábamos mucho por eso. La segunda pelota es nuestro gran problema, Germán. El rebote. Porque vos podés sacar. Y ahí porque no nos inmiscuimos. Eso también por el espacio que dejamos. Porque eso también tenés que mecanizar. Vos tenés que ser más compacto, más cerradito, más compacto. Cuando vos sos delantero o volante, más delantero, que son los que tienen que ganarse el rebote, ese es el cabezazo de nuestros centrales, vos tenés que hacer que te marque el jugador rival. Pero ¿qué hace el delantero paraguayo, el futbolista paraguayo? Se pone al costado, se pone detrás. No, ponete delante, porque entonces él no puede ganarte el rebote. Es decir, si yo soy delantero, yo soy Enciso, Almirón, Romero, Adam,
¿dónde están los dos volantes o los tres volantes? Yo tengo que poner, cuando viene el pelotazo, que van a tirar el pelotazo, tengo que buscar y ponerme delante de él, para que él no gane el rebote. Entre el volante y el central. Delante del volante. Cuando la pelota es el rival y me pasó por arriba, yo automáticamente tengo que hacerme marcar. Que en verdad para que te quede a vos. Para que te quede. Y si te viene, te empuja y es falta. Es falta. Y nosotros nos ponemos al costado. Y no le dañamos. Y cuando recibe la pelota, corremos para marcar. Al revés. Pero si vos hubieras hecho ese movimiento antes, ganás siempre vos. Sí. Y eso hay que entender. Y al estar de frente, tenés más ventaja. También tenés que trabajar. Claro. Carlos Quise armó el equipo pero es lindo, en Paraguay. Ahora en la práctica. Carlos Quise pensando en Paraguay. Sí. Y después secundario de Colombia. No, pensó en Colombia, por eso armó el equipo. En base a Colombia armó su equipo. Sí, para... ¿Por qué los tres por el medio de los delanteros? Por algo que vos acá remarcaba el otro día, cuando decía, ¿por qué no están juntos? Los otros equipos están todos juntos. Y nosotros jugamos con un punta abierto a la derecha, el 9 por el 9 y el otro a la izquierda. Hay 22 metros de distancia entre un jugador y otro. Como no tenés, pero como no tenés el nexo, ¿quién es el nexo? Los volantes. Como los volantes no se van, entonces hay una distancia de 22 metros. Están metidos atrás. Y ninguno de esos tres son virtuosos en el pase de 20-25 metros de distancia. Entonces tenés que juntarlo indefectiblemente para generar un juego de ataque que... Pero nosotros jugamos con lo que vos decís, 2 abiertos, un 9. El 9 nunca recibe pelota. Los 2 abiertos, lo único que hacen hacer es correr. Sí. No tienen otra cosa, ellos corren. ¿Pero por qué corren? Porque nos acercan los volantes para darle la mano. Y los volantes están más preocupados entre ellos dos que ir a apoyar. Qué linda que es la teoría, ¿eh? Ahora, eso lo llevamos a la práctica con nuestros jugadores y en la manera en que aprenden nuestros jugadores. Y te va a tomar tranquilamente 6 meses de... siendo generoso, 3 meses de intensa práctica y repetición. Francisco López me interpretó. Pero si viene así que Colombia va a ser finalista, ¿cómo va a venir a final de la selección paraguaya? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. ¿Este técnico de Canadá cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años? No sé yo. 2 partidos dirigió, hasta ayer fue el 3er partido que dirigió. ¿Su equipo tenía hora o no tenía hora? Sí, ¿Estaba mecanizado? Sabía lo que jugaba. Francisco López lo que te dice, Carlos Quise, que sos un soñador. No, y le trató de acanear a los jugadores. No dijo eso. Le trató de burro a los jugadores. Que soñar con que ese equipo puede funcionar. No ese equipo, que tu funcionamiento puede ser eficiente y que eso lleva tiempo. Aparte, en el fútbol también existe la teoría, es parte del trabajo. Hay que avisar a los si no tenés teoría, sin teoría no existe la práctica. Muy bien. Tenés que mecanizar todo. Francisco López, yo pienso como Francisco. Está bien, se respeta. Hay que ver cómo responde cuando vos querés tener ese formato. Claro. Pero si no cambiamos y si no pensamos en grande, vamos a seguir en la mediocridad y vamos a seguir plagueando. Vamos a seguir plagueando. ¿Qué es lo que te pasa? Esta Copa América, esta Copa América, lo único que tenemos que definir es si en esta Copa América no vemos una respuesta que nos insinúa una mejoría. Para algunos se terminó el ciclo selección. Ceausescu. Y ese debe ser nuestro el que no asume, el jugador que no asume, claro. El jugador que no asume. Venimos a tantas frustraciones. Primero, Diego también mandó su equipo. Carlos Quise, primero, para no desviarnos. Una cosa es la Copa América y otra son las clasificatorias. Sí. ¿Y cómo no fue? Parece que no me entendés. Sí, yo sé que es distinto. Una cosa es una Copa América. Sí. Yo puedo terminar perdiendo y no pasando, pero estoy probando lo que quiero. Claro, laboratorio, es tu laboratorio. ¿Me entendiste? Pero si salís último y no jugás a nada, ¿no sirvió Copa América? ¿Estás celoso porque no hablas, Pio? No. Que se habló más que todo. ¿Qué es lo que te pasa? No le estamos dando importancia a Copa América, entonces ¿para qué vamos? Parece que no entiende lo que llame y que no, el cupo de Paraguay queda libre, que lo agarre Guadalupe, la isla Guadalupe. Dicho sea de paso, hoy estamos en el 4.º lugar histórico
de la Copa América. A lo largo de la historia, es más, podemos perder. Si no me equivoco, viene Chile 1 o 2 puntos abajo. Voy a buscar, pero venimos bien desde el lado del ranking. Pero ahora, claro, el ranking histórico de todas las participaciones. Pensando en la eliminatoria, de la cantidad de partidos, juegos, venimos cuarto en el ranking histórico de participación. Lo que yo digo, que este equipo te tiene que insinuar cosas. El de Canadá asumió el 13 de mayo, dice Gerardo, el norteamericano. ¿Pero cuántos partidos dirigió el tema? No, 13 de mayo. Sí. Ordenadito. Vos mirá, parece un equipo trabajado. Con Francia 0-0 le empató. Vamos a pedirle a nuestros jugadores que pongan más entrega, que aseguren el pase, que juegue seguro, que cuando retroceda la pelota vuelva, cosas más simples. Eso nomás. La verdad nomás, no es que les trato de acaneo, no, es volver a lo básico y asegurar primero eso, conseguir ese oro y después vamos a lo más sofisticado, ¿verdad? Francisco López. No sé por qué quería aclarar ese tema de Cané, compañero. Vos mismo entraste un concepto que después hizo aclarar porque dice lo que hizo un carajo. No, Francisco lo trató de en pocas palabras le trató a Cané a los jugadores. Que parecemos todos locos. No usé el celular mientras manejaba, no usé el celular, te van a multar, Pancho. Además, con ese pensamiento mediocre no vamos a... ¿De qué es lo que es mediocre? Mediocridad lo que yo estoy con Francisco López también. No me extraña, Arturo, pero igual... ¿Por qué es lo que no te extraña? Estoy con Francisco López, no me extraña. ¿Por qué? ¿Y por qué pensás? Porque creo que primero hay que ser equilibrado, no entrar con la aventura, no entrar... Le pediste aquí que sea tu técnico y no le pediste antes que empiece el partido. Y encima le cortaba cada rato. ¿Cómo vas a hablar de por querer jugar con línea de 3 que se juega casi en todas partes hoy día por la velocidad, por un montón de cosas, que es un sistema sofisticado? ¿Por qué te meten? ¿Por qué te pones? No, para sofisticado, dijo. Sofisticado, dijo. Después ahora, los esquemas son puntos de partida, no son las soluciones de todo equipo. Eso hay que entender. Los esquemas, espera un ratito. Los esquemas que decimos 3-4-3, 4-4-2, 4-4-1, 4-5-1 son esquemas defensivos. Cuando vos tenés la pelota, eso pasa a otro, ya no es así. Si hacemos la conferencia, Carlos quiso y cagamos. Y yo sí, el primero, tipo Víctor Villalba ahí. ¿Qué? Aprovecho todo lo que hiciste con la selección para decirte, señor Quise, vamos a suponer, no hay expresión de deseo. No. Primero subestimó al rival. Quiso imponer una línea de 3 con Velázquez cuando Velázquez ni Espinosa son carrileros de oficio. Porque Espinosa, ¿sabes lo que yo te he equivocado? Jugaba más de extremo a la izquierda. Sí. ¿Eso él? No, pero él tampoco no, pidió... No puedo contestar en conferencia, pero por favor. ¿Puedo decir que es larga la pregunta de Víctor? Es muy larga, Víctor. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vení nomás, Francisquito López, con acá te sentás, Panchito, y después hablamos porque así yo te voy a defender. Porque acá pues creen que por vender pues. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. No habla del Valle, Gerardo. O el presidente general Caballero, que hoy está de aniversario, vamos a felicitarle cumpliendo años, otro Aldama, o el técnico Francisco Jiménez, ¿verdad? No, Botellón García. El general Caballero. Humberto es. Humberto García. Perdón, Humberto, que hace que se lo lleva del Valle. ¿Y dónde lo tuvo del Valle? No, lo creo que no me hicieron, porque pasó por Trinidad. Queremos hablar con Humberto García. Olvídate de los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y ya proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Y tarde le contestó a Gerardo, el que le dio el teléfono Germán, el de Guaraní. Le agradezco la propuesta, no tengo problemas en hacerlo, luego que esté todo acordado. El que está veniendo, pero no quiere hablar hasta que esté firmado. Y el otro que queremos saber quién es, me dicen que está herméticamente cerrado. ¿Argentino? Sí, pero no van a dar... pero que llegue Ricardo con el mismo vuelo para hacerlo. Sí, eso sí.
Eso sí. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Si podemos hablar con Tito Torres, compañero en el Goya, va a ser Edu, compañero de Tito Torres. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay y prefiere. Queremos saber a qué hora sale Cerro, rumbo a Málaga. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, en Capital Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @el Ahorrazo super mayorista. La delegación que lleva muchísima gente a Cerro. Porque papá tiene un lugar especial en Los Corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria, 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor. Este mes en Koala queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. 1223. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valdemí, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. Le pido respeto a Francisco López. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Lo trató acá, lo quise de soñador. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo quise técnico de la selección virtual. ¿Virtual qué se dice? Sí, virtual. Ya dio el equipo y dijo cómo se tiene que parar contra Colombia. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hoy es cumpleaños más grande intérprete para nosotros con Gustavito Luis Alberto del Paraná, Paraguay hablamos. Al terminar un homenaje a Luis Alberto. Hoy es el cumpleaños de mi hijo también, de Franco. A Franco, muchísimas felicidades, Franco, cumpliendo años. 15 años. 15 años, muchas felicidades, Franco. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. Niño Jorge, ¿quién fue el último que lo presentó a Paraná cuando vino acá? Usted, señor. Sí, señor. Soy un vagabundo. ¿Qué es lo que más me impresionó que trajo en el escenario? Los timbales. Sí, se incorporó para todo. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo. ¿Qué es lo que más quiso visitar cuando estuvo acá? ¿Qué radio se inauguraba y quiso? Radio Nuevo Mundo en San Lorenzo. Sí, señor. Yo quiero entre tus brazos hallar que te caña y hombre. Hasta el 23 de junio, descuentos increíbles al contado, hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyán y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupir Vicia, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién lo acompañaba en el canto en un momento dado con Luis, su hermano? Adrián Barreto. Brillante. La familia multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Salud y Belleza. Recuperar la Z Hombre, mayor rendimiento. Recuperar el energizante y fortalecedor cerebral. Recuperar naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y logra lo que te propongas. Calidad papasa. Dice Juan Carlos Roca, el precio número 9, por favor, dice con Paraná. El hijo que más juega al fútbol. No, ahora no, rugby, la en el Kurda. Eladio Franco, pero arrancó en algo, ¿verdad? Sí, atajaba el cliente Campo Grande y bueno, se decidió por el rugby. Le gusta el rugby. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albi Roque. Comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roque. Conozca Gavilán, vicepresidente general Caballero, cumpliendo años 62 de vida institucional. Felicidades, Oscar. Arturo querido, muchas gracias por las felicitaciones. Saludos allá a los compañeros de mesa y a toda la audiencia de Fútbol Grande. Bueno, Oscar Gavilán, vicepresidente, ¿cómo está el club? Institucional, socialmente hablando, lo ha alcanzado, las metas que siempre lo propone un dirigente, en tu caso, Oscar. Arturo, mira, hoy un día muy especial para nosotros, para el pueblo. También hoy es fiesta patronal acá en Juan de Mallorquín, se celebra el santo patrono de la comunidad, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos de fiesta y a nivel de
General Caballero también estamos contentos, trabajando siempre, tratando de reencauzar todo el proyecto que tenemos en la primera división. Yo creo que estamos en buen camino, Arturo. Contanos con relación al fútbol, lo que es General Caballero de Mallorquín cumpliendo años, de la vida institucional. Ahí están muy compenetrados con el fútbol, por decir, ¿no, Oscar? Así mismo, Arturo. Mallorquín es una tierra muy futbolera. La selección Carenlí como selección afiliada a la UFI siempre ha dejado mucho, digamos, a sus pasos en todas las interligas, y también la Sub-19 se ha consagrado campeón a nivel de interliga en Chile, y bueno, yo creo que por eso General Caballero también arrastra un poco eso, ¿verdad? Y con sus 62 años de vida institucional, creo que todo lo que ha logrado a nivel de UFI y también esta campaña, digamos, meteórico que tuvimos nosotros, porque en 4 años nos hemos instalado en la primera división desde que se inició este proyecto, y yo creo que eso habla por sí solo, Arturo, y nosotros no queremos de repente perder este espacio, este cupo, digamos, en la APF, ¿verdad? Como club de la APF. Entonces, yo creo que por eso nosotros nos estamos animando y, bueno, tratando de hacer el esfuerzo necesario con el presidente y todo el cuerpo dirigencial para que General Caballero pueda dar sorpresa en esta clausura, Arturo. En el 2022 Sudamericana, 2 años atrás. 2022, 2023. Sí, Sudamericana, presencia internacional. Eso es muy importante siempre, Oscar. Así mismo, Arturo, y eso es lo que buscamos nosotros. Por más que hoy en día estemos en una posición incómoda, nosotros siempre aspiramos. Más bien aún ahora con nuestro técnico, que es un técnico muy positivo, motivador, como es el profe Humberto. Estamos muy contentos, Arturo, y con todo lo que se está dando en estos primeros días de pretemporada, de fútbol, o sea que inspira confianza y esperanza, Arturo. Y hablando de eso estrictamente futbolístico, felicitándote a vos, a la presidencia, a todos, General Caballero de Juan León Mallorquín. Del Valle es nuevo jugador ustedes. Pedrito acaba de estampar la firma, es jugador de General Caballero, es un jugador que nosotros veníamos hace días siguiéndole y negociando sigilosamente, y bueno, se dieron ahora las cosas y estamos muy contentos por Pedrito. Sabemos que puede dar mucho para el club, es un puesto que justamente el profe Humberto necesita mucho, y bueno, estamos detrás de otro muy importante también, ojalá que se concrete en estos días, Arturo. ¿Y qué pasa con Jorge Sanguina, Oscar? Está con la pretemporada, concentradísimo lo que va a ser General Caballero nuevamente en esta clausura, Arturo. Después nada más que eso. Y bueno, muchas felicidades, te repito, Oscar, gracias por la atención que disfruten en el día de hoy. Muchas felicidades, 62 años de vida institucional, General Caballero de Juan León Mallorquín. Muchas felicidades, Oscar. Muchas gracias, Arturo, y también mi respeto y agradecimiento a usted y a su equipo por el apoyo de siempre a los equipos de Tierra Adentro. Muchas gracias. Gracias. Oscar Galán, vicepresidente General Caballero. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. ¿Vos lo conocés a Oscar Ullón, Carlos Quise? Sí. ¿Puedo leer lo que dice? Sí. ¿No me permití? Claro. En el fútbol siempre hay respuesta. Tiene un hijo más Ullón ahora. Tiene un hijo más Ullón. Pero es contra él. Y por eso. No importa. Él a quien le... a todo. ¿Qué es lo que te pasa, vos? Y así es. Yo con respeto le pregunté si puedo leer. Y vos sos abogado, sos. Ya entró en su lista. No, pero... Y está con vos. Con Cubiertas Cumo te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Cumo, encontrarlas en Chacobar y todos los distribuidores del país. Yo pregunto si puedo leer, sí me dijo. Sí. Y él, el técnico de la selección, tiene que saber. ¿Quién? Carlos. Sí, señor. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Dice así, Oscar Ullón desde Ciudad del Este. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante, estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. A través de 107.9 FM. ¿A qué hora sale Cerro? ¿Ya está saliendo ahora, dice el niño? Ahora al mediodía, sí. Ahora al mediodía. ¿Y no va a tener bien material, digo, por vos, Francisco?
No sé, ¿Y vos no sos de la empresa? No, pero esas cosas no. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Por eso le dije acá lo que hice. El avión está despegando. Dani Maciel. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Llenos su gran Málaga, los juveniles que viajan a Leche Fariña, Edgar Páez, Diego León, Tobías Mareco, Luis Olmedo y Gabriel Aguayo. Alexis Fariña, volante creativo, Edgar Páez, delantero, Diego León, lateral izquierdo, Tobías Mareco, central por la izquierda, Luis Olmedo, extremo izquierda, Gabriel Aguayo, extremo derecho. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cajos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 30 jugadores que usted vino en la delegación de Cerro. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510 971 al 2. Manolo al frente, por supuesto. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Manolo, el españolísimo. Hoy no pega. Tu equipo. ¿Por qué vos crees que Carlos Quise dijo jugando? ¿Vos crees que eso es radio lo que sirve? Este te puedo agarrar acá a este lado. Elegí el lado Manolo, el españolísimo. Claro. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. 107.9 FM escucha Óscar Ulloa con su equipo. Arturo, cuando habla Quise, porque hay un penal ya terminó. Yo escuché. Mi Idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi Idea es el número 1 en el mundo y tu hogar representa Distribute Britan S.A. Vos te callás, el niño es muy respetuoso. Yo no soy respetuoso. No, porque vos le defendés, pues, y nadie le acusa a Quise. Nadie le está acusando a Carlos Quise. Lo que hace Francisco no es una acusación. Vamos a escuchar lo que digo yo. Bueno, para nada. Cuando habla Carlos Quise, parece que hasta el Real Madrid le vamos a golear. Lo que dice. Y ese es mi moral. El problema no es el esquema, sino los jugadores. Sí. Medio pelo, sin jerarquía. Y esa es mi responsabilidad. Estamos con Pancho. No los quiero ver decir adelante albirroja adelante cuando van. Está bien. ¿Qué es lo que te pasa vos? Estos son los que después. ¿Qué es lo que estos son? Arturo. Pero ¿qué es lo que va a hacer con tu periodismo? No tenemos camiseta, no tenemos arco. ¿Qué es lo Carlos que te pasa? Presentame a tu equipo. Y mi equipo va a jugar. ¿Qué es lo que le pasa? No sé ni vamos lo a que. ver. Vamos a tener moral. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Ven My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ven My Flores. Un minuto. ¿Qué es lo que es un minuto? La respuesta. ¿A quién? A ese serio comentario. ¿Y serio? Y claro, y serio comentario dije. Y yo te dije, muy soñador, le dije cuando hizo ese equipo. Hay que saber. Yo te digo, no, es que también la misma hora. Está Víctor Villalba. Víctor, adelante, Víctor. Gracias, Arturo. Ya aquí en el centro de acreditaciones acabamos de retirar nuestra acreditación justamente para el certamen continental de la Copa América. Afortunadamente todo en orden. Poco movimiento en este horario. Pasa que es un horario extendido de atención y se nota que varios aprovechan y van llegando en diferentes momentos del día. Justo me tocaba compartir la pieza hace un rato. Hay 2 jamaiquinos y había un periodista mexicano. Y aquí al salir prácticamente del hotel me lo encuentro a Javier Herrera, periodista colombiano de la radio
8:70 AM de la ciudad de Barranquilla. Así que queríamos hablar con Javier, con los colegas colombianos, antes de lo que se viene el debut en Copa América. Justo nos toca cruzarnos. ¿Cómo estás, Javier? Antes que nada, para Radio Monumental de Asunción, Paraguay. Buen día aquí en Houston todavía. Hola, Víctor. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Monumental allá en Asunción del Paraguay. Un placer. Bueno, estamos desde hace 2 días acá, observando el ambiente, el entorno o el momento previo, ¿no? El partido es el lunes, pero quisimos llegar bien temprano para recoger todo tipo de impresiones en torno a lo que va a ser este juego de apertura contra la selección del Paraguay. Quiero decirle que Colombia apenas arribó a territorio de Houston el día anterior por la noche. Aún no sabemos qué agenda tienen para atender a los medios de comunicación. Ayer por la noche pensábamos que iba a haber alguna atención, no hubo. Hoy tampoco ha habido ningún tipo de registro para tratar de recoger algunas impresiones. Colombia viene de Nueva York porque celebró 2 partidos previos, uno en Maryland, un juego que realmente dio gusto ver a Colombia porque se mostró como últimamente lo viene haciendo, le ganó 5-1 a Estados Unidos, y luego el partido en Hartford, en Connecticut, ante Bolivia con un contundente también 3-0. Entonces, estamos aquí con la expectativa de ver cómo va a ser el debut de Colombia, que sus jugadores vienen con una convicción, con un deseo de ganar, más que competir, que es algo lógico. Vienen con el sentimiento de poder ganar una Copa América, la cual en el 2001 la pudo ganar en Colombia, pero ahora están seguros por el presente, deseosos de ganar este certamen. Víctor. Javier, una pregunta cortita de mi parte y después te paso con los compañeros en estudios. Te va a saludar el señor Arturo Máximo Rubín, al colega Javier Herrera. Ya les voy a pasar cortito nomás de mi parte. ¿Son favoritos, se sienten favoritos ante Paraguay este primer partido? ¿Ustedes creen que si no ganan es inesperado? Con sinceridad te pido, aquí no hay inconveniente con lo que me respondan. Sí, es posible. Yo diría, más que marcar la palabra favoritismo, que en Colombia generalmente eso no hace carrera, porque recordemos que ni somos Argentina, mucho menos Brasil, y tampoco Uruguay, si podemos colocar el fútbol sudamericano en esa escala. La verdad tengo que decir que simplemente vemos que hay un buen presente, que los jugadores tienen una madurez y que han demostrado, más allá del invicto, que tienen claro lo que buscan. Porque a mí me gusta más hablar del momento del equipo en temas de funcionamiento, de soluciones individuales, de una muy buena respuesta colectiva, que mirar los 23 partidos que lleva invicto. Eso, digamos, que es una acción lógica de lo bien que ha venido jugando. Pero ante Paraguay yo creo que simplemente habría que mirar el reciente pasado, que se le ganó en eliminatorias en la 6ª fecha, allá en Asunción, y para de contar. Es decir, yo no veo de pronto que a nosotros nos pueda sorprender que Paraguay le pueda ganar a Colombia, porque esto es fútbol, y yo no sé, a veces yo creo que este tema de sorpresa, creo que en el fútbol debiéramos tener como que cierta precaución a la hora de mencionarlo, ¿no? Porque han habido cosas. Ahora sí, Arturo, les dejo en diálogo con Javier Herrera, colega de Barranquilla, aquí en el Centro de Acreditaciones en Houston. Ya les escucha Javier Herrera, Arturo. ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes. Un abrazo, Arturo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Te hago esta pregunta y tomarlo bien. No deja de ser una pregunta. ¿En qué medida el tema de que está bien Colombia, que hoy está desarrollando fútbol de alto nivel, puede ser una presión para los muchachos en la cancha por parte de la afición colombiana y de incluso la prensa misma de Colombia? Arturo, yo creo que el hecho de que a Colombia el actual técnico haya hecho parte del anterior cuerpo técnico que llevó a Colombia al Mundial de Brasil y luego al Mundial de Rusia, sabe y entiende que esa palabra favoritismo a veces cala de una forma negativa. Yo creo que en ese sentido ustedes han logrado escuchar con mucho respeto a Néstor Lorenzo, el técnico argentino que es el director técnico de Colombia, tratando de zafarse de esa presión y tratar de trasladarla a otros seleccionados, especialmente a los que sabemos, ¿no?
Pero en Colombia los jugadores, ojalá tengan ustedes oportunidad de hacer las notas que corresponden, porque por lo menos lo que hemos, en especial quien habla, ha logrado recoger son expresiones de respeto, de madurez y de que esto va partido a partido. Entienden perfectamente que más que una presión es, digamos, una responsabilidad hasta lógica, por lo que, pongo un ejemplo, James Rodríguez, que es un jugador que ha estado en grandes clubes del planeta, pero él sabe que eso no basta. Tampoco el haber clasificado en 2 ocasiones a un mundial, tampoco. Y saben que Colombia está en mora de ganar algo. Entonces yo creo que eso lo están tratando de administrar, y lo digo a partir de mi percepción, de ver que no hay una palabra de más, un gesto adicional de egolatría ni nada por el estilo, porque realmente el equipo yo lo veo aterrizado, maduro, y que sabe lo que quiere, sabe que tienen que competir para poder ganar al rival que tengan enfrente. Claro, la reflexión que dejas es lo que refleja equipo en cancha, es lo que quiere el técnico Lorenzo, no echando para menos lo que es Colombia hoy su actualidad. Pero como arrancan con Paraguay, parece que la previa le hacen el primer partido al rival más débil, según la interpretación que siento. No, sabes que de pronto yo creo que pongámoslo del otro lado, el no arrancar con Brasil, eso sí, yo creería que le libera un poco a Colombia ese juego que lo debe llevar a un plus, es decir, no solamente competir normal, como seguramente lo van a hacer con Paraguay y con Costa Rica, pero es innegable, jugar contra Brasil siempre hay que agregarle alguito más. En ese aspecto, yo creería que tanto Paraguay como Colombia se acomodan. Yo creo que Paraguay, independientemente del presente que tenga, que desde luego yo pensaría que no es el mejor, por lo que ha ocurrido recientemente, es probable, ¿no? Que de pronto a Colombia le genere algo de, no sé, de confianza. Claro, pero confianza en la estadística, más no en la competencia. No, está bien, pero yo te pregunto, por eso, Javier, como periodista que sos, es Paraguay el que viene, está mal Paraguay, cambia el técnico, no está jugando bien. Nosotros mismos estamos jugando un trabajo pobrísimo de la selección nacional, y esperemos que nos den una cachetada en campo de juego a quienes criticamos para decir, aquí pisa Paraguay, así se le jugó a Colombia, porque así vemos desde afuera, como que Colombia es y Paraguay no. Por eso te estoy diciendo de nuestra misma posición, lo que significaría, ganar la Colombia. Sí, bueno, pues, pero son los momentos, Arturo. Yo creo que hoy Colombia es más que Paraguay. Revisemos todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Incluso en el presente individual de muchos de sus jugadores. Eso es innegable. Eso en teoría y en la práctica, desde luego, no tendría ningún tipo de discusión. Por eso es que creo que el partido a partido es lo que vale, ¿no? Lo que cuenta para, por ejemplo, para Colombia. A mí como periodista, a mí me deja, sí, una sensación de que Colombia tiene una posibilidad de sacar los 3 puntos ante Paraguay. Por todo lo que hemos hablado, por todo lo que hemos conversado ahora, pero especialmente, te lo digo, de lo que Colombia viene haciendo. Es decir, Colombia ya no sería nada sorpresivo que le gane a Paraguay si viene de ganarle a Rumania, viene de ganarle a España, allá mismo, este año en territorio europeo, viene de ganarle a Estados Unidos al local en un juego amistoso, y también a la selección de Bolivia. O sea, todo eso ayuda, y a mí me da la posibilidad de decirte abiertamente, sin ningún tipo de temor, que Colombia, con lo que tiene, debería ganarle a Paraguay. Sí, es tu reflexión, en la previa es el favorito, nadie echa de menos lo de Colombia, sería necio decir que Colombia no anda bien, y nos preocupa nuestra selección y estamos debatiendo aquí en la mesa. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos charlando, y está nuestro compañero Víctor Villalba, enviado especial de Radio Monumental Fútbol a lo Grande, a la sede de la Copa América. Gracias, Javier, muy amable. Un abrazo, Arturo, y permítame saludar a todo el pueblo paraguayo a través de Radio Monumental. Es un placer estar por lo menos en esta comunicación,
y que todas las cosas salgan bien para todos, que tengamos una bonita Copa América acá en los Estados Unidos. Un abrazo. ¿Eh? Gracias, Javier, muy amable. El colega Javier Herrera. Después volvemos a Víctor Villar. Aprovechan los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 21 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Code Passion, Control Los Yuar. En el mes de papá y mes del rally aprovechar los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía el grupo Toyo Toshi. Hizo una recopilación de gestión el propio colega colombiano. Sí. Los últimos juegos de España hasta aquí. Sí, ganando Colombia. Sí. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 099-1670-000 o llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos enseguida con el debate. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. Enseguida, Mil Aldana. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hablamos esta mañana, hablamos ahora, liquida todo Tupi. Mila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Arturo. Bueno, por aquí seguimos con la gran maratón Jam desde el showroom de Tupi, Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, liquidando todos, pero cada uno de los productos de Jam, calidad superior, tecnología, innovación, garantía para tu hogar. Les esperamos a todos tus oyentes, a todos a aprovechar que bueno, estamos con precios realmente imperdibles, imbatibles. Y con todos esos descuentos, además pueden armar su plan de pago, digo bien, hasta en 15 cuotas. Así que aprovechar esta super maratón Jam, la marca que quiere la gente. Y bueno, acompañamos esta maratón con algo muy tradicional, con algo muy propio del Paraguay, que es la fiesta de San Juan. Vivimos esta fecha con muchísima algarabía por aquí, con toda la ambientación, con muchísimas comidas típicas, juegos tradicionales, premios, consignas para todos los que vengan a visitarnos aquí en el showroom de Tupi. Estamos hasta las 18 horas. Les invitamos para que puedan venir, disfrutar de todo este ambiente tradicional por aquí. Y mañana sábado nuevamente continúa la fiesta de San Juan de la Maratón Jam desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a tener el tradicional banditapú, vamos a tener aquí en vivo en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, juegos tradicionales y las delicias que no pueden faltar también, como cada sábado, una experiencia única para todos nuestros clientes. Y no se pueden perder esta Maratón Jam porque vamos hasta el día domingo a través de www.tupi.com.py, la mejor tienda online. Así que podés seguir haciendo tu compra el día domingo, 24 horas. Y nuestro horario de atención mañana sábado es de 7:30 a 18 horas. Repito, tienen tiempo de pasar, venir a aprovechar y llevar todos y cada uno de nuestros productos Jam a realmente precios imperdibles, Arturo, audiencia. Mila, todo lo que representa, hace, compraste, llevan, contanos toda la agilidad que tiene Tupi, que caracteriza a Tupi, contanos. Bueno, Arturo, como siempre nos caracteriza la mejor atención a nuestros clientes. Paraguay es territorio Tupi, así que tenemos envíos a todo el país. Llegamos hasta la puerta de tu casa con ese producto Jam de calidad superior y también tenemos la facilidad a través de nuestra renovada zona Pickup de que hagas tus compras a través de la web, que hagas tu compra a través del 021-569-9000 y bueno, pases a retirar en la comodidad de tu vehículo de la zona Pickup, totalmente renovada, con mucha más capacidad. Así que bueno, la mejor atención, el mejor precio, calidad, como hace 28 años Tupi, llenando el hogar de todos los paraguayos de felicidad. Bueno, muchísimas gracias, Mila. ¿Qué más? Con Mila Aldana, encargada de marketing de Tupi, la gente sabe, hay que aprovechar
hay que aprovechar. ¿En cuántas cuotas retiramos? Puedes armar tu pago hasta en 15 cuotas, Arturo, y te llevas una TV de 55, te llevas una heladera, un lavasecarropas. Tenemos una infinidad de productos que JAM te ofrece para equipar tu hogar, como digo, con la mejor tecnología al mejor precio. Muchísimas gracias, Mila. La gente sabe de Tupí, sabemos el éxito que han alcanzado y todo lo que representa la credibilidad de Tupí. Muchísimas gracias, Mila. Hasta pronto, Arturo. Gracias. Gracias, Mila Aldana. ¿Está listo para el debate, Francisco? Siempre listo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Vamos a hacer así cronometrado, lo. Tenía es así. Él dice que en un minuto te da respuesta. Te digo, no, al señor Oscar Ullón fue. Al señor Ullón. ¿Qué? Le iba a dar una respuesta de claro, no lo dejó. A la crítica. No, pregunto, ¿cuál es la mayor virtud de Alderete y de Gómez? Que vos preguntás y vos tenés que responder. No, bueno, voy a responderme yo mismo, pero me van a responder lo mismo que yo voy a responder. A tus asesores. No, pero porque todo jugador tiene virtudes y defectos. Vamos, la mayor virtud que tienen estos dos jugadores, tanto Alderete como Gómez, es la marca. Necesitan un referente. Vamos, marcan su territorio, son duros, son fuertes. Entonces vos le das algo sencillo. Vos agarrás un punta. Como juegan con un solo punta, atendé para cooperar con la línea del medio. ¿Cuál es la mayor virtud de Valbuena? Él no tiene esta virtud que tiene Gómez ni Alderete. Su déficit de Valbuena es que él no impone su presencia en su territorio. Pero es el más técnico de todo. Es el más inteligente para jugar, por eso juega de libre. Le dije, si Paraguay juega con 4 en el medio, ojalá juegue con 3 en el medio, que te falta el segundo volante, vamos a discutir todo y cada uno va a decir, fulano, mengano, sultano, ¿quién va a jugar? No sé. Pero si vos jugás con 4, como se jugó todas las eliminatorias, que son Almirón a la derecha y a la izquierda, Sosa en la última, y jugás con Villasante y Cuba, y yo te digo que va a jugar Velázquez y Sosa y Espinosa, comparado con esos dos de afuera que te cité de delantero, vos estás más compacto, más cubierto, porque tiene a la hora de defender uno es defensivo totalmente, que Velázquez que no se va, que no se va a ir, se va a ir una o dos veces por circunstancias de acuerdo al claro, pero normalmente no, al que le vas a pedir que pase es a Espinosa. Por eso armás con Velázquez. Cuando eso suceda, que se fue Espinosa, no tiene que volver a 100 por hora. Si vos le tenés al Alderete para que te haga de lateral, se corre. Y entonces viene y se instala en el medio. Famoso relevo. Claro, y se instala en el medio y ahí tenés los 3 en el medio. Ahí te queda 4-3. 2-1, que tampoco desconoce jugar interno por claro, no, pues sí es la posición, la altura es la misma. Prensa van a estar los 3 cuando respondan. Ya está. Es lo que más le pedían si el entrenador nos pide, lo que más le pedían ya le hubiera contratado como mi asesor. A la derecha él me siento. Lo que más le pidieron a Francisco Arce es que alguien le diga las cosas. ¿Se acuerdan? Que tenía ayudantes mudos, que no. Y ahora que Carlos tiene ayudantes que hablan, no te gusta. Exacto, al final Arturo. Y no te gusta que le ayudemos. No le gusta Arturo, usted tampoco. Tenemos que puntualizarle si se le puede perder las cosas. Preocupate a quién lo vas a traer para reemplazar Francisco López. Yo estoy con vos. Yo lo que digo yo no estoy con vos, pero necesito que vos me digas gracias. A ver, sí. Yo lo que le dije a Carlos que hice hablando diferenciamos. No, cuando le dije a Carlos que hice, yo le hablé del tiempo. Ajá. Así comenzó la charla. Así nomás comenzó. Yo no estoy descalificándolo. Exacto. Lo único que digo es que para hacer lo que vos querés armar, tenés que llevar tiempo. Trabajo. Porque no vas a jugar solo. En la teoría todo bien. Sí. Que aquel, que Gamome, todo bien. El problema es que vos tenés a alguien enfrente, güey. Sí. Tenés a alguien enfrente. Y yo creo que así, por eso pregunté si los técnicos estudian. El propio Lorenzo. Sí. Sabe cuáles son los movimientos, jugador, todo. Eso es tu trabajo. Pero no sabe que va a jugar con línea de 3.
Lorenzo no sabe que... Le va a sorprender la línea, el parado del rival le va a sorprender. No, Paraguay juega siempre igual 4-4-2, No, Lorenzo va a decir así. Pero vamos... ¿Y si le plantea eso? No, porque si miran los videos de los partidos de Paraguay van a encontrar siempre lo que digo nomás, parado. Exactamente. Es el fútbol actual, vamos, para que se entienda bien lo que... Yo comparto con Carlos en el sentido de que es linda la idea, espectacular es la idea, la teoría es fantástica, yo lo aplicaría, ¿verdad? Ahora, vámonos a lo más básico nomás, primero a asegurar el pase, como decían del audio hace rato que envié, ¿verdad? A volver nomás, primero y principal que no hay un equipo, pero por argumento por qué, escuela de fútbol, escuchame, vamos lo básico, sí, lo básico del fútbol es escuela de fútbol, escuchame, no, pero hay una realidad, es un planteamiento futbolístico, te voy a argumentar por qué. Decime, te voy a aprender a escuchar, te voy a argumentar por qué. Decime qué equipo en Paraguay juega con línea de 3 y en la formativa ya aprendió a jugar con línea de 3. Acá se juega Nacional llegó a la final de la Copa Libertadores jugando con línea de 3. Facilitarle la vida, cualquier central te va a decir eso, facilitame el trabajo. Si vos aplicás un esquema, lo trabajaste, espera, vos todos los esquemas intentas. Lo mecanizás es el tema y vos analizás en el entrenamiento si el plantel, tus jugadores entendieron o no. Claro. No es que vas a entrar al vestuario y jueguen así. Vos hiciste todos los movimientos. Me extraña, si Francisco. yo juego Almirón a la derecha como juega normalmente, yo le digo, eso sí lo puede hacer sin mecanizar. Chico, ¿cómo vos jugás en el equipo inglés? Cuando el equipo inglés recibe la pelota, vos picás. En Paraguay, el primer jugador que le pasa la pelota al pie al Almirón, yo le digo, vos pagás un asado. Que pique. Yo quiero al Almirón que pique. Por eso dije hoy al principio, si Messi te pica al vacío, si McAllister, que no es de esa característica, ayer picó por la técnica. Detrás al otro, es un conductor de claro, equipo. La técnica es... ¿A quién se le olvidó que jugó en inglés? Inglés. No, de Argentina. De Argentina. A Paraguay, a Miguel Almirón. Recién dijo algo de fútbol inglés. De Miguel Almirón. ¿Vos cómo jugás en Inglaterra? En Inglaterra él pica, él juega. Ese es su fuerte. ¿Cómo salió Inglaterra ya con Dinamarca? No, la riqueza no vamos a comparar nunca. Los ejemplos de Carlos Quince son todos que tienen al lado, Carlos. Espera un ratito. Sudamérica tiene su fútbol. Europa tiene su fútbol. Sí. Inglaterra tiene su fútbol. Sí. Yo tengo un jugador que juega, dos jugadores, pero uno estamos hablando de Almirón que juega en Inglaterra. Muy bien. Pero ¿cómo juega ahí? Y en Inglaterra pica, no la pide el pie, como acá. Eso es lo que quiere decir Carlos. No está entendiendo. Acá juega Colombia, Sudamérica y Colombia. Sí. Estamos dejando afuera el factor presión también, confianza. Cuando se pone la camiseta albirroja, ya se pone una camiseta que hoy día está pesando 100 kilos. Pancho, ¿qué presión es? ¿La presión que siente el jugador? Ellos mismos. No, saben que presionar. No, saben también. Claro que sí, pero entra a jugar. Pero entra a jugar. Si yo me quedo que mi jugador... No digo que sea conformista. No estoy hablando de eso. Si yo me quedo que mis jugadores sienten la presión, le digo, hey, salí, andate. Vámonos todos. No competamos más. Claro, no competamos más. Andate no me puedo quedar. Vamos a caer en Infante y listo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero yo cuento la realidad de lo que pasa. O sea, para mí, por la que uno recoge. Paraguay tiene... Porque vos hablás con los futbolistas. Pero que sea sincero. Bueno, ese futbolista que te dijo, que sea sincero y le diga, Carnero, no me siete más, estoy presionado. No puedo jugar con la selección. No puedo jugar con la camiseta de la selección. Nunca vamos a ir a ningún lado. No puede, no. Porque va a seguir pasando la historia, vamos a seguir igual. Entonces, yo creo que el jugador de Paraguay, algunos tienen la presión de haber fracasado antes. Esa presión tienen, pero no pueden tener la presión de ponerse la camiseta de su país. Si vos tenés la presión de ponerte un premio, entonces deja de, no te vayas más, ¿cierto? ¿Sabes, Garnero? Hoy no. Convocarla a fulano, yo no tengo capacidad. Yo lo que digo, no creo que exista un jugador que diga eso, ¿verdad? Como yendo a la realidad como quieren. Paraguay no, como todos queremos a la realidad, a lo que es hoy Paraguay. Paraguay no juega a nada. Bueno, entonces... No, sí, correcto. Paraguay no juega a nada.
Entonces, ¿qué digo un disparate, pero? No, Córdoba lo dijo. Entonces pero ¿qué problema de Córdoba? Pero que yo dije antes no Córdoba. Un atrevido Córdoba. Que se puede hablar de a uno si no nos entiende. Lo que quiero decir, ¿qué es lo más cercano que tenés para corregir eso que Paraguay no sabemos a qué juega. No, sabemos que juega, no sabemos que juega, no. Bueno, juego de palabras. Entonces, lo único que podés instalar en el corto tiempo de una semana que tuvo Garnero es que corran para adelante, que se suelten, no hay otra. Es decir, que cuando agarra la pelota vos digas, así de simple, que ustedes agarran la pelota allá al fondo al Mirón. ¿Estamos? Cuando apretamos, que quieren hablar, díganle a Gómez o a Balbuena o a Alderete, al que juega, ey, achíquenle la espalda. Si yo soy volante, si yo llego a desbordar, yo soy enciso, y tiro y veo que está solo Adam Barreiro, yo le tengo que reclamar, ¿qué es lo que le estoy pidiendo a Villasanti que me pise el área? Que corran para adelante. Si eso no pueden hacer, pero no hace falta cambiar el sistema para hacer eso. Yo no digo, él me preguntó qué sistema jugaría. Es que Paraguay tiene que jugar yo. Ahora, yo sé que no va a jugar este Adam Barreiro. Barreiro juega acá. Arce juega acá. ¿Por qué no juega ahí? ¿Por qué no lo rodean acá? Claro. Pero eso es lo que pide él, que los volantes acompañen. Pero si los volantes no acompañan, cada uno juega en una isla diferente. ¿Dónde? Ahí puede dibujar. No, dejate joder la No, para que quede más claro. Te hago una pregunta. Este tiene que estar acá y está acá. Espera, no sé. Porque tiene que ir a buscar, Arturo. No se puede quedar fijo. Si él se queda fijo, no va a recibir pelota. ¿Y por qué es que él no tiene que estar acá? Él tiene que estar acá. Y eso es lo ideal, que vos tengas 9, pero ya no se juega. Acá, al día que le dieron, le pegaron acá, estaba el círculo grande y ahí cayó. No llegamos a línea de fondo. Entonces no juega con 9. Y cuando llegamos a línea de fondo resolvemos mal. Juega con Ramos Sosa y juega con Almirón. Y Cerro tampoco juega con Ángel Romero y saca otro problema. Y él se ruboriza todo acá lo que dice. Ya volvemos. No. Claro que sí. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. El equipo griego que lo quiere va a pagar $4,5 millones por Adam Moreiro. Le quieren al 9. En realidad es... Pero dentro de tu equipo... Le quieren al 9. Pero es el 9 movedizo, no el 9 fijo. Almirón... No, si te llama el 9 fijo. Y bueno, porque va a la media cancha. Almirón, el único de Haaland que puede hacer eso, que tiene una fuerza de la gran puta. Almirón... ¿Por qué me pones este ejemplo... De Inglaterra. ¿Por qué? Claro, no ponga de Inglaterra. Está raro, Arturo. Está raro en offside. Pedíbar. Para que entienda que pedí Arturo. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Tu protegido te está vendiendo. Un Judas. Es un Judas Arturo. ¿Quién le protege? Ahí está. Pero él puede hacer si yo... Un Judas. Una pausa noticiosa. Viene bien acá. Segundo en la liga griega. El líder es el PAOK. Tiene 80 puntos. Segundo acá 78. Hay un equipo de punta. Que lo quiere a Dan Barreiro. Ahí no está Matías Almeida dirigiendo, el técnico. Voy a buscar aquí en el técnico. Creo que sí. Que es Matías Almeida ahí. Sí, ahí está. Eso le va a venir bien. Lo conoce del fútbol argentino, claro. Ahí está. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Banco? Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. Llámale a Gerardo Víctor para ir redondeando y después le llamamos en el extra a las 6. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Recuerda que tenemos que construir la idea. Está bien lo que dice Carlos. Quiero construir la idea, pero con el equipo que va a poner Garnero. Porque la línea de 3 no vamos a jugar nunca. Entonces tendríamos que armar el equipo entrando en la cabeza de Garnero, pero eligiendo jugadores que podemos cambiar, ¿verdad? Una hora hablamos ¿Por qué no venía acá Gustavo y hace el programa? No, pero... Primera vez que digo algo y vos me pegás. Tenés para elegir acá y me pegás a mí. Víctor.
Gracias, Arturo. Seguimos aquí en el centro de acreditaciones. Poco movimiento realmente en este horario. Notaba otra presencia jamaiquina. Se nota que los de Jamaica están llegando por el partido de mañana, México ante Jamaica, que será el inaugural aquí en Houston. Y seguramente en las próximas horas, más tarde o mañana, llegarán masivamente los colombianos. Los que están un poco más retrasados que otros, porque recién, como hablábamos con el colega Javier Herrera, ya hay varios periodistas de Colombia hace unos días aquí, coincidente con la llegada de su delegación a Estados Unidos. Lo que sí hablaba en privado después de cortar la entrevista con Javier Herrera es que los dos planteles en este caso tienen una situación similar de sin atención a la prensa aquí en Estados Unidos, porque Paraguay lo mismo, ya el domingo recién será la conferencia oficial, dicho sea de paso, 16 horas de nuestro país será la conferencia en el estadio de Daniel Garnero y un jugador designado, y Colombia también recién ese día, así como están las cosas, va a estar teniendo atención a la prensa. Nos mantenemos casi en lo mismo de prácticas a puertas cerradas en los complejos oficiales destinados por Conmebol, y no más que eso, lastimosamente del lado paraguayo y del lado colombiano. Simplemente comparo esa similitud que hay en cuanto a las dos escuadras en estos preparativos, esperando el partido del lunes, el debut de ambos en la Copa América. Correcto, estamos para la letra nuevamente. Víctor Villalba, enviado especial, Monumental Fútbol a lo grande. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. Cenetel puede cambiarse por Emoy. Se entiende, le decimos a la audiencia que la idea de Carlos jugar con 3. Claro, si él era el técnico con tiempo, no ahora. No, eso es lo que dijo Francisco, dijo, no necesito tiempo, digo. Si sos técnico de selección, pero si vos elegís tus jugadores. Si ya ponía línea de chat así como está, no hace falta tiempo. Tienes que mecanizar el movimiento, ¿no? Sí, pero tenés que probar. Probar. Aguantar al vestuario y decir, señores, hoy cambiamos el esquema, jugamos 3. Por eso decía, es muy lindo en la teoría. No, pero el jugador tiene que estar acostumbrado. Se supone que jugadores de selección manejan todos los esquemas. Claro, porque son los mejores de tu país, o sea, sí, pero pero mira que yo digo nomás, yo no estoy en contra, pero lo que digo nomás es también... ¿Qué pasa cuando se te echa un jugador y vos cambias tu esquema? Capaz que no practicaste ese esquema, o ya te lo tenés aprendido y lo tenés mecanizado. Eso sí. Ricardo, son jugadores de alto nivel, o sea, están preparados. Seleccionados. Pero claro, vos por lógica, el fútbol no tiene lógica, pero por lógica, pues si no, están acostumbrados a cambiar el sistema táctico durante el partido. Sí. Y bueno, es así. Sí, pero no hay sistema táctico o no hay no, lo que juegan son los resultados si primero no pones lo esencial. Sí, no, está de acuerdo. La actitud. Eso, pero bueno. Entramos caminando, no tenemos esa intensidad. Vamos ahí, primero. Eso no es lo que yo digo. Y vamos Brasil no gana. Cerradito, bien. Brasil, por ejemplo, técnicamente son los mejores del mundo. Claro, pero si no tienen un orden táctico, los jugadores no hacen. Brasil comenzó a ganar Brasil comienza a ganar de vuelta Copa del Mundo cuando comienza a jugar con 2 volantes de contención. Brasil perdía porque defendía con 2 y de una contra perdían, coste que se eliminaron por una contra de vuelta ganando un partido en alargue que fue insólito. Tu volante central Casimiro estaba cerca del área, una cosa de loco fue el día que le empataron. Croacia que perdió un penal. Pero el Brasil mandaba los 2 laterales. Entonces quedaban los 2 centrales, hasta que viene Tele Santana y pone los 2 volantes, eso imita la selección y llega a 3 finales consecutivas. Es decir, también necesita, hoy ¿por qué le cuesta? Porque no consigue encontrar un 9 y no consigue encontrar el segundo volante. Y eso viene desde el 2014. ¿Quién va a jugar el segundo volante? No, pues ese volante es clave. El volante central sí tiene buena técnica, pero necesita a alguien a tu lado. Inglaterra el otro día, cuando puso 3 en el medio con Bellingham, tuvo problemas con Serbia, pero ayer ya cambió, ya le puso arriba al lado. Terminó con Dinamarca? Y con Dinamarca cambió ayer el dibujo. ¿Y caminó? Pero tiene que cambiar la saca todavía. ¿Caminó? A Serbia le dije cuidado con... Pidiendo la hora terminó, casi lo pierde. Le dije a Carlos que hice cuidado con Serbia. Involucionó. Me dijo. Y sí, ayer le dije, no, Inglaterra le dije ayer, no le va a ganar a Dinamarca. Sí, dijiste. Pero hasta que el día que encuentre... Está dormido Messi. Messi está dormido. Inglaterra no le gana a Dinamarca. ¿Jamás, po? ¿A qué hora le dije? 11:35. ¿A qué hora comenzó el partido? Las 12. 25 minutos antes le dije a Carlos que dice que Inglaterra no ganaba. Sí. Inglaterra no le gana a Dinamarca. ¿Jamás, po?
Inglaterra no le gana a Dinamarca. Pero que diga, Colombia no le gana a Paraguay el lunes. ¿Cómo Colombia no le gana a Paraguay. ¿Que lo está imitando? ¿Le está imitando, Arturo? No estoy porque imitando. Primero no me quiero de mí mismo. O sea, Yo esta selección hoy. ¿No crees lo que vas a decir si decís eso? Y ojalá, amigo, ya dije, ya ojalá me calle la boca y me dediquen si quieren Ahora hacer. sí, Pero ahora hay una... voy a aplaudir. Claro. Porque esta selección no da señales. No va a si ser- vos me decís, juega con este esquema. No va a ser populismo. Y esto es, sí, Ricardo, entonces yo voy a creer. No, sí, ¿Cómo no vamos a pero- querer pero que vamos- Paraguay gane? vamos Todos al otro, queremos. si, No da. si llega a ganar Paraguay, No, ¿sabes la paliza para mete No, lo primero va a ser bajar Colombia le la van a Colombia. bajar de vuelta. No, Sí. si Sí. Paraguay gana, Sí. van a decir los colombianos, no ganaron los paraguayos. Mm. ¿Dónde estamos? Subestimamos. Revivimos hoy un día muerto. para Y nosotros, para para los nosotros- colombianos, y para nosotros- somos pan comido. pero Colombia para no le nosotros gana lo a que va a Paraguay. hacer anímicamente va a cambiar el panorama, va a decir, mira, estamos, Sí, podemos sí. pelearle al que tope. que así ¿A debe quién? ser. Así. Así debe ser. La ¿A quién le inyección vamos a pelear? anímica. Y podemos pelear por lo ¿A menos. quién vos me estás hablando en serio? No, pero te digo. Si Paraguay le gana a Colombia, accidente primero puede ser un futbolístico. accidente. Y bueno, Podemos pero clasificar. ocurre, Yo quiero, vamos a ver. ocurre. Primero puede ser un accidente. 10 minutos primer Yo- tiempo, yo un quiero- expulsado de Colombia. Hay que señalar- No, quédate en vomita ahí, quédate en vos. Eso, Pancho, Quédate en vomita ahí. Ahora 40. Juventud de América y con esto cierro, si no me voy mucho al pasado y me putean. No había que hacer cómo levantar a la selección juvenil. 81 sino 83. Colombia no le gana a Paraguay. Colombia no le gana a Paraguay. A eso dijiste vos. Va a ser usado en tu contra. Por eso dije al principio ya, cuidado con el... Te ya contaba vos. Porque, esto de que si le ganamos a Colombia somos campeones mundiales. 83. Según vos, si le ganamos a Colombia somos campeones de la Copa. Nací en el 83. Esperana. Si, según Francisco, si le ganamos a Colombia somos campeones de la Copa. Espera. Hoy si Paraguay le gana a Colombia, para mí es un incidente. Coincido. Bueno, pero un ratito. Puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. El 81-83 la selección no daban bola, entonces viene de la dirigencia y le dicen a los periodistas que le van al plantel de jugadores. Le faltaba. Y habla el maestro Ovidio Javier Talavera. 81-83. La arenga. La arenga en el hotel de la selección. Le acompañamos a Ovidio, que era el más indicado para hablar. Habla de la patria, del amor y de todo, y hasta deja escapar lágrimas. Hablo con mucha seriedad. Paraguay le gana a Uruguay 2-1. A Uruguay. Sí. Después de la arenga de Ovidio. ¿Sabe qué pasó después? Venezuela elimina a Paraguay 1-0. Se le ganó a Uruguay y no se pudo con Venezuela. 1-0 se perdió. Fue anoche. No, era el Venezuela de hoy. Hablamos del Venezuela que ni siquiera La camiseta Cenicienta. tenía oficial, me parece, unos años eso. Apenas él tenía ya la camiseta oficial, porque jugaba con cualquier camiseta. Sí. Hasta que vino la vino tinto. Cierto. Y te repito, se le ganó a Uruguay y después se perdió con Venezuela. A mí no me venga Francisco López a decir que si se le gana a Colombia, ya somos campeones de América. No, yo no dije Yo eso. tengo duda del año. 81 Entonces, u que- 83, que- Bolivia o Ecuador. Yo lo que digo seguro. nomás es Un campo de que, niños. que no se presente nomás Paraguay entonces en el partido. Que no ponga. Ovidio se fue en el Arturo. Ovidio en el 76 se fue a Radio Asunción. Y seguía Ovidio 81 83. Creo que estaba en Radio Asunción. No, entonces no se tiene que presentar Paraguay. ¿Qué es lo que te pasa? No se tiene que presentar. Buscala ahí. Copa ¿Por qué se tiene que América. repetir? Podemos Juventud pegarla. América 81-83. Paraguay pierde, le gana a Uruguay y después pierde con Venezuela. No digo La que... pelota se le va con la suela del botín al venezolano, al paraguayo. No del 81, sub-20 dice, pero es como... Eso es sub-19. Voy a buscar. No Y si existía después, sub-20. de ganarle a Colombia el empate a Brasil, que también accidente. ¿Qué Arturo? vos sos populista? Claro, ¿No? pregunta, al arquero se le fue. No soy ilusionista yo. ¿Quién era? sé a esta altura Jacinto, de mi ¿no vida. era Jacinto Rodríguez? ¿no? ¿Quién era el arquero? En la lógica y en la realidad Colombia llega pero 10 veces mejor, pero es fútbol, Arturo, puede poniendo lo que si pone lo que tiene que poner Paraguay, si pone lo que tiene Pero que poner, nadie es le va a pesimista. Vámonos complicar. a vivir nuestra realidad. Ahora vos estás cambiando el discurso. No. Quiero que- Mantenena. No estoy cambiando. Lo que digo Nadie nomás quiere es que dañar a nadie. hay A que mí mejorar. Paraguay sí. no me convence. Así es A mí simple. tampoco, pero sigue siendo fútbol. Pero esa frase es nueva. Ahora por primera vez escucho, sigue el fútbol es fútbol. Falta que vos me digas el fútbol fútbol. Se juega 11 contra 11, 11 y no contra completamos. 11. Hoy solo con garra no alcanza, Pancho. No alcanza. Algo básico. Canadá. Perdón, Acá, perdón. Canadá, corriendo, Shut up. metiendo Te voy a hablar en físicamente. inglés volando, porque vos pero no alcanza. voy a hablar en No inglés alcanza. para la mesa que es shut up. Shut up,
Es nueva esa. ¿Qué año? Febrero del 81. Ahí estuvimos. ¿Qué año? 20 de febrero de 1981. Paraguay le gana a Uruguay 2-1. Sí, y antes Colombia a Paraguay 1-1. ¿Y después? Paraguay Ecuador 2-2. ¿Y cómo terminó con Bolivia? Con Venezuela. Con Venezuela. Voy a buscar aquí, me falta poco. Paraguay le ganó a Uruguay 2-1 y después pierde con Venezuela 1-0. Y como diría Angelito, Ceausescu. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Sí. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Pasa a Paraguay y después pierde con Venezuela. Sí, porque el grupo en ese momento quedó Colombia, mejor dicho, Uruguay 5, Bolivia 5, 4 Ecuador, 4 también para Paraguay y Colombia 2. Así quedó y ese pasa y grupo. con Venezuela pierde 1-0. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. No sé si ese es uno o el otro torneo. Lo que sí que se le ganó a Uruguay y después se perdió con Venezuela. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no, puedes acercarte a La Ferré. La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pay to delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? ¿Cómo quiero José Solich? Él puede ser con el niño, una ayuda. Pues él tiene buena memoria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Dice que Teto del Agua, hablando de arenga, ¿por qué los que jugaron fútbol oficial? Ahí preguntó, ¿es o no es importante la arenga dirigencial para los jugadores? Que Teto del Agua. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, remaridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días y la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. 1321. Ahora llegó Rosada, habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Sabemos que el Pato estuvo mal, Germán. ¿Qué dijo Scaloni? Primero Dibu Martínez de todo contra el empatado. Sí. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales, Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El pastor Agüero y que se le criticó ayer en la previa. Y si quiere hacer una conferencia o que quiera aclararla como que lo haga. Porque estaba Infantino presidente de la FIFA ahí. Sí. ¿O no es cierto? Sí. A que se mezcló religión. Ay, yo leí todas las reacciones que hubo. Sí. 2 invitados que fueron después vapuleados. El pastor Emilio Agüero Gay y Morena Beltrán. Claro, pero lo de Morena ahí explicaron. Tenía algo publicitario. Sí, pero al lado de los árbitros. Pero ¿qué hacían ante los árbitros? Sí, pero ¿qué hacían ante los árbitros? Que era ella se iba a retirar y ella es la imagen de la marca. Como ya estaba ahí, tiene que estar presente. ¿No era Comebol o había marca? No, la marca de gaseosa. Claro, entonces por eso tiene que estar. Era la marca de la gaseosa. Eso fue lo que pasó. Lo otro... Ella entregó la moneda. Sí. Para eso vino ella. Ella vino
porque la moneda el era pretexto fue la moneda. Era un espacio que por lo visto estaba comprado comercialmente. Exactamente. José Solís, 81 Juventud América en Ecuador, 93 en Bolivia. Parece que vos no entendés, José Solís. O yo vivo en otro mundo. Se le ganó Uruguay 2-1. Arengó Ovidio Javier Talavera. Acá coincide en el 81 ese resultado. Sí. Y después el siguiente partido se pierde con Venezuela 1-0. O confundí de Sudamericano. Pero fue Ovidio en el 81-83 que hizo uso de la palabra y se le ganó a Uruguay, que era el más ganador de Juventud de América. No, se abuela. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Midas de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Lo que ahora se llama sub-20 se llamaba Juventudes de América. ¿Sí? Y era sub-19. Juventudes de América. Donde en un momento dado se hizo excepción hasta con la edad. Hasta ahí nomás. Ahora con Personal Pay aprovecha este viernes 21 y sábado 22 de junio el 20% reintegro pagando con QR en restaurantes y bares de todo el país. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Shell, mejor por lejos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. ¿Puedo sacar una aclaración la misma como sobre el tema del pastor Abreu? De hecho que me parece que lo va Agüero Gay, sí. A nosotros también nos sorprendió. Sí. pero estaba dentro del protocolo. Y sí, claro, pero él tiró un mensaje. Lo que cuestiona la gente es la mezcla de que el reglamento mismo de FIFA dice que está prohibido el tema religión y político. Sí, estamos de acuerdo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ahí está San Juan. ¿Por qué comen San Juan? Meyú. Me gusta mucho el Meyú. Pero Meyú no se come solamente en San Juan. Cierto, trascendió. No, sí, tenés razón, trascendió la época. De hecho, que se desvirtuó. Es más, creo que es la única, aparte del pastel mandío, que trasciende su momento del año. Y fue evolucionando, porque está en Belluco, jamón y queso. Hoy vino una especie de Huascay Cheto. Jorge. No vaya, Niño, pero igualmente Pancho le mete todo. No, todo, claro que todo puede comer todo el año, pero lo que te digo nomás. Sí, ya no trenzado, ¿no? Pero vos, Pancho, le metés todo el año. Sí, Ya conoces los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Arquitecto Dragoto, en el 81, en el 33 no era sub-20, era Juventudes de América, hasta la edad mayor, 19 años. ¿Sabes qué pasa, Arturo? Cuando googleas ahora, sale sub-20, por eso la gente se arrastra. Sub-19 era, no pasamos, no era sub-19, Juventud de América. Dice José Solino, pasamos 81 ni 83, ya sé que no pasamos. Va a haber palos rebaladizos, va a haber sartén, o sea, la mía sartén, ¿verdad? También va a haber este tema del pelota de trapo con fuego y el famoso güey con las astas. Ya apoya ácido de tambor de pequeña, no sé calavera.
Eso es lo que yo te dije, Germán, vos que sos arquero. En Maracaná, sí, hasta Julio Rimet se fue con el discurso en vestuario, sí, para dar el discurso ante 200.000 espectadores. Brasil con empate era campeón del mundo. Y le hacen el gol al palo izquierdo a Barbosa. Que después le regalaron. Barbosa. No podía salir a la calle. Pobrecito. Años y años. Y un día cuando remodelaron el estadio Maracaná, le llamaron por teléfono. Él es la más asquerosa del mundo. Señor Barbosa, sí. Estamos remodelando y estamos cambiando los arcos. Si quiere puede llevarse el arco a su casa. A su casa, el arco donde le hicieron el gol. No podía salir a la calle. Era el condenado, el arquero brasileño. Y perdió un mundial. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon a todos les gusta. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios. Estadías efectivos, vales en electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Varios de los nuestros tienen... Así mismo, ocurre que no se quedó nada claro, que equipo de Kiss. Lo que Arturo, respetando la distancia, también le pasó al arquero de Perú, a Quiroga, nacionalizado, cuando la goleada del 78. 6-0. Sí. En Asismet ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Zipa, Revita y Hematocenter, Call Médico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismet, junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Ramiro Aranda, exclusiva, dice: Ricardo Centurión fue ofrecido a Cruz Cerro Porteño. Hubo charla con Fernando Jubero. Ese es más problema que eso. Ricky Centurión, el ex Vélez. Desapareció hace poco. 10 días, nadie supo nada de él, estuvo desaparecido 10 días. Es un crack, pero tiene mucho problema. Wilmar SRL Electrodomésticos, Polo de Joyas y Perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La María Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Vamos a la intermedia en la programación, niño, y tenemos Copa América en la programación y árbitro Darío Herrera de Argentina, pita lunes. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Nómene, Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Según datos oficiales, Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más. En esta copa somos 100% Apostala. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar, con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo. Descubrí la nueva colección de Lumo y unite al legado vos también. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Este es Ovidio Javier Talavera cuando fue Ñandutí. Este es Humberto Rubí, mi querido hermano, y este es Teófilo Codales, socio de Humberto. Teófilo. Cuando lo llevan a Ñandutí, a Ovidio Javier Talavera. Esta es la firma del contrato. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yela 1751, Clásico Bichet. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy arranca la fecha 13 de la intermedia con un atractivo partido en Capiatá. Martín Ledesma, Rubio Ñu. Se juega el partido a las 14:30. Martín Ledesma, Rubio Ñu. Hoy arranca la intermedia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés.
53. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021 590 353. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos Lactolanda. 1332. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Hoy Guaireña Santaní a las 17. Antes decíamos Martín Ledesma Rubio Ñun, 14:30. En Villarrica, Guaireña Santaní, 17 horas intermedia. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además, 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemi, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembú. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Villa Ayes, mañana 12 de junio, ante líder Recoleta. 12 de junio Recoleta, 10 de la mañana intermedia. La Nasdaq Green 95 en Petrobras. Cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Hasta el 23 de junio descuentos increíbles al contado o hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otro partido para mañana, Pastoreo Carapeguá, será a las 10 de la mañana, Pastoreo Carapeguá. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas a auriculares y termos edición limitada. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Más de repaso de partidos. Colegiales San Lorenzo, 10 de la mañana el domingo en la intermedia. También el domingo Encarnación Resistencia, 10 de la mañana. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol para jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots de mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días. Sin que nos demos cuenta, BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0176 10 10 10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TLH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091 434 732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra. Invencible, así son los camiones Isuzu. Líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Dice Olveira, Gastón Olveira, Quero Olimpia, sobre su nacionalización es una posibilidad, se están haciendo trámites. Lo quiero hacer porque es una manera de ayudar al club para no ocupar cupos de extranjeros. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti Chiri. No te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa, distribuye Britan S.A. Haciendo la aclaratoria,
con 3 años de vida y residencia en Paraguay no ocupa lugar de extranjero para el fútbol paraguayo. No, así no puede jugar todavía por la selección. Para que pueda ser habilitado para jugar en la selección son 5 años. No, para la selección uruguaya. Él ya estuvo convocado, pero no jugó. ¿No jugó? Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640, Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque, la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Beymail Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Beymail Flores General día 640, teléfono 496-553. Beymail Flores. Habló el peluquero, vio. Sí, no, él va a una peluquería y ahí le hace la entrevista. Pero el peluquero se avió, ya tiene todo marca detrás, transmite en redes sociales. Tiene todo banner. Sí, ningún distraído. Aprovechar los mega descuentos en Puntos Farma. El viernes 21 de junio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 622 puntos en todo el país. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 13:38. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Duar. En el mes de papá y mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Kia Highlander MT. Consultas al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Tosi. Voy a poner un poquitito, niños, si querés, así después completamos con parte Darío. de la respuesta de Olveira. ¿Al peluquero, vio? Sí. ¿Y cómo se llama el peluquero? Tengo que preguntar cómo se llama. Es una especie de un programa en redes. Es una posibilidad, se están haciendo trámites y lo quiero hacer, ¿no? Lo quiero hacer porque también es una manera de ayudar al club, no ocupar un equipo extranjero. Claro, un extranjero, claro, con eso. Y la nacionalización ya te libera eso. Claro, sí, quieran o no, es una ayuda también para el club, para también poder contar con un equipo extranjero. ¿No? Si llega a ocurrir eso, Tony, está nacionalizado ya. Venía a Bristol y viví la Copa. Si te llama la selección paraguaya. Y bueno, hay que ver. Son puertas que se abren. Después, como te decía, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer después? Seba, Gerardo, ayúdala, por favor, llamarla al peluquero. Necesitamos saber quién es el peluquero. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablets. Además, puedes llevarte una pelota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Erimar, con tarjetas de crédito y Tau, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. El teléfono te va a dar Marcelo Palau, el peluquero. Es del equipo de Palau. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1340. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Viene Manolo Jiménez Cerro, partió rumbo a España y el homenaje a Luis Alberto del Paraná. Manolo, el españolísimo. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate a 319-0000. Salud Protegida. 1340. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy. Pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Pavic, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1340. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Con la confianza de que cada ladrillo, teca o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el Poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. Celente el poder de cambiarse por Emoy. Enseguida va Manolo Jiménez y el homenaje a Paraná. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al CEL 48293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Desde los Pineos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Por eso digo que Oscar Ullón tiene más espacio que yo, hermano.
Lo que quería aclarar, hola compañeros, ¿cómo están? Besos a los muchachos. Sí, besos a los muchachos. De que el homenaje que vamos a pasar, somos los únicos que tenemos sus últimas palabras acá en Paraguay, antes de partir y partir. Sí, señor. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. 1342. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros y tienen el peso exacto. Pide tu delivery al WhatsApp 0984 443 332. Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Está la transmisión del partido Vicente Paniagua cuando Paraná juega, hace un gol en San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 1343. Se acerca el tan esperado fin de, quién mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero Pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Te comenté, Arturo, de que salió un nuevo long play, o sea, que a la luz, uno de los coleccionistas que falleció hace poco, su hijo sacó a la luz. Y este grupito ya tiene una grabación hecha en Francia, un concierto hecho en Francia. Está muy bien. Sí, que ¿Y qué hizo él cuando le dijo a su... Cuando haya más tiempo. ¿Qué le dijo él cuando de hecho, que necesitamos un programa entero para hablar del más grande. ¿No tenés la grabación cuando dije que Argentina ganaba por 2 goles de diferencia? Seguro. Hasta de Paraná, del más, ya tenéis lo que yo dije. Qué simpático eso, Vos viniste acá para humor con Ricardo F. ¿Por qué no hace un bloque? No, pero está bien. Vamos a completar la tanda, por favor. Sobre ese comentario, acá dijiste 2 goles arriba. Sí. Pero cuando empezaste a comentar antes del partido, pongo la radio y dijiste, hay una diferencia de 1, 2. Uno ya no, Arturo me quería presionar. Cambiame. El pack por tiene etiqueta negra de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, creacilo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Mbappé iba a jugar con una máscara con los colores de Francia y la UEFA le dice... ¿Con los colores de Francia? No. Ahora llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. El Sutherland creo que no le va a ganar ningún premio. Hacía todo. Este es un gran actor, pero que tiene una riquísima historia, creo que no fue distinguido en la medida que correspondía. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Papá merece premios WOW por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes. Hasta el 30 de junio participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. Viajó Cerro, homenaje al más grande Luis Alberto del Paraná. Manolo, el españolísimo. Llega Fernando Romero porque, bueno, como bien sabéis, Alfio no podrá viajar por tema médico. Tiene algún tema de, no sé con lo que tiene, una influenza. Hay jugadores que no tenemos claro si van a estar o no van a estar, pero hasta el último día que estén tenemos que contar con ellos. El tiempo apremia, sinceramente, ¿no? Yo me voy a enfocar, yo no puedo estar pensando qué va a pasar mañana, sino tengo que vivir el presente, el hoy. Voy a trabajar con los jugadores que tenemos. Llevamos algunos chicos, no para rellenar, sino que tanto Tobías como Olmedo le conozco de la formativa, sé que son jugadores con un potencial de futuro importante. Hay bastantes jugadores que están en las distintas categorías de la selección paraguaya. Tenemos que olvidarnos que no están, por lo tanto tenemos que preparar lo que hay, como tú muy bien dices, con tanto partido como ha habido desde que llegamos en marzo. Prácticamente el trabajo físico era jugar los partidos.
y la compensación para los que no jugaban. Ahora sí vamos a tener 10 días para pulir defectos que no puede pulirlos entre partido y partido por el cansancio del jugador, ¿no? Vamos a intentar mejorar en aspectos que yo creo que hemos fallado, y vamos a intentar hacer más grandes las virtudes que hemos mostrado, ¿no? Es decir, estos días sirven para trabajar la mayoría de los días en sesión doble, o en trabajar una sola sesión bastante fuerte donde quepa el trabajo físico, pero sobre todo en el trabajo táctico la mejora de algunas situaciones que hemos sido deficientes, ¿no? Hablo como entrenador, otra cosa es lo que decidan los dirigentes, pero es obvio que si mañana llega, nosotros viajamos y llega un jugador un día o 2 días después, lo antes posible tiene que adherirse al grupo, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar esos días para acoplar a los jugadores que finalmente van a empezar la competición. Ya sabemos, los internacionales no van a estar, van a llegar sin ese trabajo extra de cohesión con el resto de los compañeros, pero bueno, son jugadores que trabajaron ya el año pasado con nosotros, lo tienen más fácil, pero si llega algún jugador de fuera, evidente que hay que intentar llevarle, por todos los medios. Problemas que se puede encontrar, que haya capacidad en el hotel, plazas y demás, ¿no? Pero que es algo que habría que intentar para que viajasen. Para mí lo importante, esto no es una excursión, esto no son unas vacaciones, todo lo contrario, esto es una formación y un trabajo de alto nivel para adaptar en 10 días y ganar el máximo tiempo posible para que después nos dure en lo físico y sobre todo en la mejora táctica todo lo que se pueda, ¿no? Y está claro que los elementos, cada jugador es importante. Bueno, lo primero de todo, no nos podemos centrar por un solo partido en una superficie concreta, ¿no? Sí, me he informado y me han dicho que en Asunción hay una cancha de césped sintético. Lo que ocurre es que con el césped sintético que un campo, que una cancha de hace 10 años no tiene nada que ver con una cancha de césped sintético de alta generación, que le suelen decir que es ahora, ¿no? Es decir, primero ya estamos recabando información, aparte no es lo que se ve en un vídeo, sino que in situ intentar de conocer qué tipo de hierba es. Eso va a ser muy importante, que un técnico de la confianza de Cerro pueda ver in situ qué tipo de césped es. Es decir, que no descartamos, por supuesto, de que una persona del staff o de la confianza del staff viaje para ver ese césped. Es una situación complicada, por mucho que digan y que quieran vender de que es muy similar a la hierba natural, no tiene nada que ver. Tengo experiencia, como ya comenté en una rueda de prensa, de haber jugado un partido concretamente de Champions, un campo de alta generación de césped sintético. Perdí 3 jugadores en ese partido, por jugadores importantes, y los perdí para más de un mes. Es complicado, ¿no? Pero tendremos que adaptarnos y, por supuesto, si es similar al que hay en Asunción o al campo, al estadio o a la cancha que podamos ir a trabajar cerca de Asunción, porque es similar, lo haremos, si no, pues tendremos que adaptar la hierba natural a lo más parecido posible, ¿no? Ni el bote es igual, ni la velocidad que adquiere el balón con agua, sin agua en un campo de césped sintético es igual. Es muy diferente y tendremos que adaptarnos, pero no podemos centrar, por mucho que no jugamos, porque un partido de ida y vuelta, no podemos centrar toda nuestra preparación solo y exclusivamente en un partido. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción.